Ser Historia, con Nacho Ares. Con una altura de 20 pisos y midiendo más de 213 metros desde su base, compite con la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Pero a diferencia de esta última, la principal función de la Pirámide del Sol no era la de ser la tumba de un rey. En lugar de eso, la Pirámide del Sol debía ser un monumento que representaba el lugar más sagrado de Teotihuacán. Justamente debajo de la pirámide hay una cueva misteriosa, la cual se extiende unos 100 metros desde su entrada, cerca de la base de la pirámide, hasta debajo del centro de la misma. Los sabios creen que esta caverna simbolizaba para los teotihuacanos el lugar desde donde el mundo fue creado. Sabemos por posteriores mitologías del centro de México e incluso del suroeste de América que las cuevas eran a menudo consideradas como un lugar de origen. En este corte que escuchábamos del documental Misterios de la Antigüedad dedicado a las pirámides de Teotihuacán, se nos abre quizá una perspectiva diferente a la idea generalizada que tenemos cuando nos enfrentamos a un monumento magnífico de una altura extraordinaria. Estamos condicionados quizá por nuestra tradición, por nuestra cultura, que un objeto, un edificio, una cosa tenga un solo significado. Sin embargo, en la antigüedad el hombre era mucho más plural en esas ideas. Una pirámide no solamente era un lugar de enterramiento, sino que también era un símbolo, era un lugar de peregrinaje, era un centro astronómico y podía tener multiplicidad de funciones. Esto es lo que hacía de estos lugares algo especial. Los convertía en verdaderos talismanes, lugares cuya magia, aunque a nosotros nos cueste comprenderlo, ha marcado el devenir del desarrollo de infinidad de culturas y de civilizaciones hasta nuestros días. Este va a ser el tema, los territorios talismán, y además, como siempre, vamos a tener muchos más temas en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Ser Historia. Territorios talismán, esos lugares sagrados que cubren muchas civilizaciones del pasado, de la antigüedad y que tienen un significado un tanto imbricado, complicado para nuestra sencilla y plana mentalidad del siglo XXI. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. También hablaremos de mujeres. Hemos dejado atrás el 8M, el Día Internacional de la Mujer, pero seguiremos hablando de ellas. Vamos a hablar de historia de los viajes al espacio, vamos a hablar de Marte, de cómo hemos interactuado con este planeta en los últimos años. Tendremos, como siempre, la sección de los libros de Candela. Conoceremos la historia del papiro Ani, una copia fascinante del libro de los muertos, del libro egipcio de los muertos, que ahora vuelve a la luz por una edición facsímil espectacular que ha realizado una empresa española. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Bien hallado. ¿Qué te parece la cuña con Instagram? Ya la estrenamos la semana pasada ahí en Petrer, pero ahora triunfamos, genial. Como los chichos, como dice José María. Ahí, en el número 1, en el top 10. Muy bien, bonita cuña. Muy bien, ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y la otra que me olvido es YouTube, eso me chiva por aquí Ana Caballero. Muy bien, Jesús, pues esta semana no vamos a dedicar el cronovisor a ningún personaje, a ningún hombre, ni a ninguna mujer, ni a ningún acontecimiento importante en la historia, sino que vamos a dedicarlo a un montón de lugares, a esos territorios talismán, que es el título de tu último libro. Estuvimos hablando de él, lo presentamos aquí de manera muy breve, pues a principios de año cuando apareció, y aquí lo traemos encima de la mesa. Jesús Callejo, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos. Es un poco la historia de esos espacios habitados por el ser humano, o que el propio ser humano, ¿no?, le ha conferido un carácter casi mágico hasta convertirlos en talismán, ¿no? Sí, así es.
quería hacer algo distinto, algo original. Cuando se habla de talismanes, casi siempre se relacionan con personas, pero no tanto con territorios. Y lo que he intentado plantear, y es fruto de la historia, y también es fruto de la leyenda, es que muchísimas ciudades, algunas tan emblemáticas como Roma, como Jerusalén, como Santiago de Compostela, además de protecciones físicas, además de protecciones defensivas lógicas, han tenido también unas protecciones, vamos a llamarlas espirituales, místicas, muy relacionadas con sus dioses, y que eso pues servía, o por lo menos así lo creían, para que no hubiera injerencias bélicas, meteorológicas, de epidemias, de ningún tipo, porque en aquella época se creía firmemente en la presencia de los dioses, se creía en esta influencia, en esta superstición, en estos ritos, en las ceremonias, y por supuesto pues en todo tipo de amuletos y talismanes que te pudieran proteger contra todo tipo de inclemencias, tanto físicas como espirituales. Bueno, pues es un poco lo que he intentado reflejar, no tanto eso, como tú decías, basarme en personas, aunque también hay personajes, sino en lugares, en territorios, que por una razón o por otra pasan desapercibidos algunos de estos elementos que vemos, que pensamos que son decorativos, como puede ser algún obelisco, como puede ser una estatua, como puede ser un talismán pétreo colocado en una cierta esquina. Bueno, pues todo eso tiene una funcionalidad y eso es un poco lo que he pretendido. Hablar de los guardianes invisibles, por eso, como son invisibles, alguien tiene que señalarlos con el dedo. Porque por desgracia muchas veces a lo largo de la historia, y sobre todo los investigadores que se han acercado a interpretar el arte, muchas ocasiones han pensado que las cosas tienen colores, formas, siluetas, aspectos por buscar la belleza, por buscar la hermosura, y sin embargo en muchas ocasiones hay detrás, ¿no?, un mensaje oculto que por desgracia se ha perdido hasta nuestros días y que es necesario, ¿no?, recuperar para que la información que porta ese objeto artístico pues se consuma, ¿no?, se complete. Claro, a ver, todos los objetos, y más si son obras artísticas, no solo tienen una belleza, sino que tienen un mensaje. A veces involuntario por parte del artista, ¿no?, por parte del artífice, pero hay un mensaje estético, un mensaje religioso, si estamos hablando de una talla, imagínate, de San José o de la Virgen, o un mensaje, bueno, pues filosófico, espiritual, matemático, cabalístico o astrológico. Y alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de cuadros que tienen también un significado oculto. Bueno, pues yo creo que eso es importante reflejarlo. Y de hecho, en la fecha que nos vamos a ir en este cronovisor, es un ejemplo muy significativo de cómo algo que mucha gente ha interpretado de una manera, cuando se hizo y dónde se hizo, y el por qué se hizo, obedecía a una intencionalidad del momento preciso que luego con el tiempo va quedando olvidada. Bueno, yo creo que eso es lo importante. Si vemos una estatua, yo que sé, por ejemplo, de Gengis Khan, muy cerca de Ulan Bator, en Mongolia, pensamos, fíjate qué estatua más gigantesca, ¿no?, de 40 metros de altura. Bueno, tiene un significado, aunque no tenga nada que ver con nuestra cultura, nuestra religión, pero para ellos tiene un significado. Y si vemos una estatua quizá de Buda, en megalomanía y esas cosas, y va mucho más allá, ¿no? Eso es, todo tiene un significado, todo tiene una onda de forma, todo tiene un tipo de energía, todo tiene algo de vibración, sutil, tangible, a veces intangible, pero da igual. El hecho es que todo nos está transmitiendo una información de todo tipo, ya te digo, ¿no?, por la forma, por el tamaño, por la ubicación. Entonces, si conocemos el origen de la ubicación de algunas ciudades, yo que sé, por ejemplo, Brasilia, ¿por qué esa de Brasilia en 1960, en fin, con lo grande que es Brasil, y van a elegir un sitio totalmente desértico, en un sertao, para construir la capital de Brasil? Bueno, pues obedece a unas razones y luego, si hay tiempo, lo comentaré. ¿Y por qué hay estatuas del Sagrado Corazón por tantos lugares? ¿Por qué hay estatuas de determinados santos en algunas iglesias y no en otras? ¿Por qué esas advocaciones marianas y no otras? Bueno, todo eso es una información, es como todo. Si no tenemos pues una documentación básica precisa, pues lo vemos sin mayor trascendencia, no le damos mayor importancia, pero el conocimiento, ya sabes que es una herramienta que nos conduce no solo a conocer un poco más de lo que nos rodea, sino también a conocernos un poco más a nosotros mismos. Muy bien, pues como siempre, como todas las semanas, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. ¿A dónde y a cuándo, mejor dicho, nos invitas esta semana a viajar? Pues toma nota de esta fecha, que es el 30 de mayo de 1919. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, menudas fanfarrias en esta inauguración a la que me has traído. Mira, reconozco ahí a Alfonso XIII, que ya le vimos en otra ocasión cuando estuvimos en el teatro en esa conferencia de Howard Carter. Sí, en ¿verdad? otra ocasión. Ya a mí es la segunda vez que veo a Alfonso XIII. Esto es un lujo, lo de viajar con el cronovisor. Están todas, este hombre, están todas. No se pierde una. ¿A dónde me has traído? Cuéntame. Pues te he traído al Centro Geográfico de la Península Ibérica. Claro, no por casualidad se ha elegido este lugar para inaugurar solemnemente, como manda la ocasión, ni más ni menos que el Sagrado Corazón de Jesús. A ver, en Getafe está el Cerro de los Ángeles, que todo el mundo lo ubica, y hay una estatua ahora, por cierto, la que se ve ahora no es la que estamos viendo ahora en la inauguración, luego sufrió una serie de percances en la Guerra Civil, pero en el momento que estamos ahora, en este 30 de mayo de 1919, evidentemente está el jefe del Consejo de Ministros, que es Antonio Maura, que es conservador, fue liberal en su época y ahora ha sido conservador. Están 8.000 personas, está por supuesto, pues, en fin, toda la curia, y obispos, sacerdotes, algún que otro cardenal, está por supuesto la reina Victoria Eugenia de Battenberg, y todas las casas están engalanadas, como te puedes imaginar. Incluso se han puesto trenes específicos de Madrid para ir a Getafe para que aquello esté concurrido, y eso que hay que tener una invitación precisa porque no caben tantos en la explanada. Y estamos hablando de un monumento que está al lado de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Bueno, pues amplísimo, grandísimo, con una altura de más de 20 metros, para que se vea en todas las zonas, en todas las partes, y además con la actitud de bendecir. Bueno, ¿por qué hemos elegido este momento tan importante y que nada tiene que ver, como ves, con el franquismo? Porque mucha gente cree que estas estatuas... Sí, que es un del monumento Sagrado Corazón, franquista, ¿no? Claro, no, esto no tiene nada que ver. Es verdad que luego con el franquismo se volvió a levantar porque fue destruido durante la época de la Guerra Civil. Hay muchos ignorantes también, que me ha pasado en muchas ocasiones, que cuando ven el yugo y las flechas dicen, Sí. Mira, esto es un monumento franquista, y Ya, no tiene bueno, nada que ver. Los Reyes no conocen a los Católicos. Reyes Católicos, evidentemente, que de ahí viene todo, ¿no? Los Reyes Católicos, luego lo adopta Carlos V, Felipe II, igual que el águila con dos cabezas, en fin. Te quiero decir que este tipo de símbolos, por eso es importante conocer un poco el origen, ¿no? Es como identificar, que por suerte ya ocurre menos, pero identificar la esvástica con los nazis. Sí, La esvástica es igual. un signo indoeuropeo. Si tú vas a los Universal, templos, casi, sí. claro, universal, si vas a los templos hindúes o budistas, ves la esvástica por todos los sitios. Incluso tanto de derecha como izquierda, porque luego ahí dicen, no, es que cuando gira a la izquierda es que es perverso, es satánico, es de los nazis. Que no, que va para la derecha y para la izquierda en cualquier lado. Pero el símbolo es un símbolo solar, ¿sabes? Igual que el trisqué, igual que tantos y tantos símbolos que son antiquísimos y que forman parte además incluso de las estelas funerarias en Asturias, en Cantabria, ni te cuento lo que hay de ello. Bueno, pues, ¿por qué hemos elegido esta fecha? Pues precisamente por eso, porque cuando se erige este monumento al Sagrado Corazón de Jesús, se hace por unas razones muy básicas, y es porque se hace caso un poco al mandato del Papa León XIII, que en 1899 él escribe una encíclica donde insta a toda la humanidad, es decir, a toda la raza humana y a todo el mundo, a consagrarse al corazón de Jesús, porque anteriormente había habido unas cuantas apariciones a distintos santos y beatas, por ejemplo, Santa María de Alacoque, Santa Margarita María de Alacoque, una monja salesiana, que es la que más popularizó este rito en el siglo XVII, pero posteriormente muchos más, por ejemplo, en Valladolid, Bernardo de Hoyos, un jesuita, también se le aparece en el siglo XVIII. Entonces hay muchísimas apariciones que están reivindicando que si se hacen escudos, placas, estatuas al corazón de Jesús, toda esa zona estará protegida. Entonces, ves, aquí entramos un poco en esto que decíamos al principio de territorios talismán. ¿Por qué haces una estatua de estas magnitudes, con este coste, aunque fue también propiciado un poco por una subvención pública y privada? ¿Pero por qué haces esto? No por una cuestión meramente meapilas, católica, de decir, bueno, vamos a hacer aquí. No, es porque estaban totalmente convencidos en aquel momento, y luego las posteriores estatuas que se van haciendo, que eso sirve de protección, que el territorio queda sacralizado, y que el que esté esa imagen ahí, además en actitud de bendecir, es porque nada malo va a pasar. Luego la historia nos dice que no se cumplen este tipo de profecías, porque claro, esto ocurre en 1919, pero imagínate, en 1921 ocurre el desastre de Anual, uno de los desastres bélicos más penosos y vergonzosos en la historia de España, o en 1923 está la dictadura de Miguel Primo de Rivera. O sea, que mucha protección tampoco generó, pero da igual. Yo en el libro no entro en la creencia si es auténtica o no lo es, o si está basada y fundamentada. Lo que entro es que en muchos de estos lugares donde se empiezan a construir estatuas del Sagrado Corazón, y por ejemplo una de ellas, sabes que es en Palencia, en el Cerro de Lotero, por eso le llaman el Cristo de Lotero,
tiene la misma finalidad y se hace en el año 1931. O en el Castillo de Monteagudo, que está en Murcia, en 1923, se levanta otra estatua parecida. Y el Cristo Redentor de Río de Janeiro, ¿sabes cuándo se levanta? En el 31 también. Es decir, estamos hablando de una época que nada tiene que ver, ya digo, con los momentos convulsos ya de la Guerra Civil. Estamos hablando de épocas donde en el mundo cristiano y católico se pensaba que esto era necesario, que servía para conjurar maleficios, para que no hubiera guerras, para que no hubiera epidemias, para que no hubiera nada de nada. Entonces, bueno, pues fíjate que estamos en el momento clave donde se erige esta primera estatua en el centro geográfico de la península ibérica, tal como han dicho, que ya sabes que no está totalmente demostrado, pero bueno, pero se elige ahí por eso, porque se piensa que serviría de Axis Mundi, de epicentro, para que sus influencias benéficas sirviera para todo el mundo, porque la consagración que hace el Papa es para todo el mundo, y a partir de ahí, pues muchísimos papas han reiterado un poco este culto. Y te cuento un dato más, además muy significativo. Cuando llega la Guerra Civil, incluso en otras guerras, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que llevaban muchos soldados católicos para protegerse? El detente. Y el detente es un emblema, es una insignia del corazón de Jesús. Porque pensaban que eso les servía para inmunizarlos contra las balas. Luego la realidad tampoco, porque cuando se buscaban los cadáveres, pues aparecían con estos detentes que no detenían balas ni detenían nada. Pero para ellos estaban convencidos. Es como cuando tú llevas un amuleto que crees que te va a dar buena suerte. Incluso hay gente que llevaba Biblias y se han encontrado Biblias donde ha impactado una bala y no la ha matado porque ha chocado contra la Biblia tan gruesa. Bueno, pues a esto me refiero. Las creencias, la superstición forma parte también del pensamiento mágico. E ignorar esto es ignorar una gran parte de la historia de España. En los primeros siglos de la Iglesia, la forma más típica del crucifijo, es decir, la cruz con la figura de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, fue la del Christus Triumphans, el Cristo triunfante. Más que colgando, muestra un Cristo flotando en la cruz. No muestra a Cristo, no sufriendo por los clavos, que siguen visibles en sus manos y sus pies, sino que lo presenta triunfante sobre ese sufrimiento. Para los primeros cristianos que adoptaban la nueva fe en el Imperio Romano, la cruz era un símbolo de vergüenza. ¿Cuándo se convirtió este signo de degradación en un símbolo cristiano público? Escuchábamos a Timothy Bermond, obispo, en un documental del canal Odisea, hablando precisamente de ese simbolismo cristiano que hay en muchos objetos que han llegado hasta nosotros como seguidores o embuidos en la tradición y la cultura cristiana, pues como referentes, ¿no?, de nuestra normalidad. Vemos esos amuletos, esos símbolos como algo cotidiano, pero como bien demuestras, Jesús Callejo, en tu libro Territorios Talismán, que no lo he dicho, publicado por La Esfera, al que estamos dedicando este cronovisor esta semana, incluso nosotros como personas tecnológicas, hombres y mujeres tecnológicos del siglo XXI, seguimos estando rodeados de talismanes, y muchos de los lugares que visitemos y donde vivimos tienen esa sacralidad, ¿no? Totalmente. Es que no podemos desdeñar la influencia del símbolo. Y a veces del arquetipo, porque por ejemplo una cruz es un arquetipo, una cruz es universal, se da en el mundo cristiano, y mucha gente piensa que la cruz solo procede, ¿no?, de hace 2000 años, de cuando crucifican a Jesús, y sin embargo la cruz, igual que pasa con la suástica. Hay gente que cree que había un diseñador, ¿sabes?, gráfico, de a ver cómo matamos a este pobre hombre. Pues delineó sobre un papel una forma, pues mira, esto tiene forma de cruz, lo vamos a llamar cruz y lo vamos a hacer específico para Jesús. Sí, no, la cruz es miles de años más antigua. Mucho más, aparte se ha dado en todas las culturas, ¿no?, en Babilonia, en Egipto, en Mesoamérica, en fin, todas las culturas precolombinas. Ahí está la cruz, porque la cruz en el fondo es una coordenada, es un sistema de coordenadas, es un sistema de un espacio-tiempo, te está marcando, ¿no?, como un punto específico, que es cuando confluyen tanto el palo vertical como el palo horizontal. Es mucho más, ¿no?, que todo eso. Pero lo que te decía, es muy importante el arquetipo y el símbolo. Entonces, si te has dado cuenta, cuando un país o una nación, un pueblo invade a otro, además de intentar arrasar, ¿no?, con sus territorios, con su población, con el ganado, intenta también arrasar con los símbolos. Volviendo al ejemplo del cronovisor donde hemos ido, cuando llega la Guerra Civil y van los republicanos al Cerro de los Ángeles, ¿qué es lo primero que hacen? Yo he visto fotografías disparando al Cristo. Exactamente, fusilan al Cristo.
Y luego, como no pueden destruirlo a golpetazos, le ponen dinamita. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Si no hace nada malo. Ese Cristo ahí es de piedra caliza. Pero es un símbolo. Entonces, cuando lo destruyen los republicanos, dicen, hemos destruido un estorbo. En el fondo estaban diciendo, hemos destruido un símbolo. Porque una forma de desmoralizar a tu enemigo es no solo arrasar con sus campos y violar a sus mujeres y matar a todo número de personas y robar todos sus tesoros, sino acabar con sus símbolos. Y directamente se van a los símbolos religiosos. ¿Qué hizo las tropas napoleónicas cuando entran aquí en 1808? Entran a las iglesias para robar, claro, para quedarse con todo el material de oro, de plata, pero también para romper un poco esa creencia en las reliquias, en los santos, porque de esta forma pensaban que se desmoralizaban, es decir, entraban en una situación que al final, pues eso, tiras las armas y como dicen, bueno, no podemos hacer nada contra esta gente porque no solo nos están matando, sino que nos están un poco quitando nuestra identidad. ¿No crees también que hay, de alguna forma, se me ocurre ahora escuchándote, Jesús, el cierto miedo a los republicanos disparando, viendo que pues es que no consigo nada, ¿no? Que vas a una escultura a 100 metros. ¿Qué altura tiene el Cristo? Tiene unos 24 metros en total. Tenía en su momento, ahora tiene otra altitud. Se les ve en las fotografías disparando pues a casi 100 metros, ¿no? Claro. Del Cristo, un mastodonte enorme. También quizás una proyección del propio miedo de los republicanos, ¿no? A la fuerza talismánica que tenga ese objeto. ¿Puede ser así? Claro, podría ser, pero en el fondo yo creo que además de ese miedo está fundamentado en esto que te acabo de comentar. A ver si para los católicos, para los conservadores, para la Iglesia, esto es un símbolo, pues para nosotros no es, o sea, porque estamos hablando de anticlericales, de ateos. Entonces dice, bueno, pues ya está, es una forma también de mitigar un poco esa fuerza moral que pueden tener un ejército. Un ejército siempre se basa en dos aspectos claves. Por una parte es todo el potencial bélico que tú tengas, cuando más cañones, más armas y tal, mejor para ti, pero si estás desmotivado no sirve de nada. Entonces hay que motivarte. ¿Cómo te motivas? Pues con proclamas políticas, patrióticas, religiosas. Entonces hay siempre, ya te digo, no es una constante, en la guerra civil ocurrió, pero ha ocurrido, bueno, con la guerra carlista ni te imaginas, ¿no? Con las 3 guerras civiles que hubo. Ocurría lo mismo, se iba a destruir banderas, emblemas, estatuas, símbolos. ¿Por qué? Porque para los carlistas eso era fundamental. Entonces es una forma también de arrasar con todo. Y lo mismo hacían en el otro bando, o sea, te quiero decir que cada uno va buscando un símbolo. Si un símbolo, imagínate, es Stalin o es Lenin, pues a destruir las estatuas de Lenin. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en Irak, en el momento que, bueno, supuestamente queda liberada y conquistada? Pues tirar la estatua de Saddam Hussein. Sí. Claro, ¿ves? Buscamos siempre eso. Aquí se ha hecho también con las estatuas de Franco a lo largo del tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, mucha gente lo ve solo como una mera anécdota. Bueno, nada, esto es algo feo, esto representa la historia pasada. No, si es la historia no la vas a borrar con eso. Lo que estás intentando borrar es una creencia, es una ideología, es un símbolo. Y a veces lo que ocurre es todo lo contrario, lo refuerzas. El obelisco inacabado pesa más de 1000 toneladas. Más de lo que pesan 500 coches todoterreno. Está situado en la antigua cantera de Asuán, en el Alto Egipto. El obelisco nunca se sacó de la cantera. Los arqueólogos han intentado averiguar por qué después de tanto trabajo fue abandonado. Si se hubiera acabado, se habría levantado a una altura de 10 pisos por encima del suelo. Decorado con imágenes y jeroglíficos, se habría alzado como un componente vital dentro del conjunto de un templo. El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios Sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios, un obelisco era un símbolo del sol, era un rayo del sol, así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz, los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto, eso significaría que el rayo del sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios. Escuchábamos a Salim Ikram y Zahir Hawass, dos extraordinarios egiptólogos, hablando en un reportaje del canal Historia dedicado
al mundo de los obeliscos, que Jesús, en tu libro Territorios Talismán también hablas de ellos, pero no tanto como la pieza, como escuchábamos ahora en este corte, que quizá es un reflejo de esos rayos del sol materializados en piedra, un símbolo que conectaba la fuerza del faraón con el cielo, etcétera. Bueno, pues, ideas quizá un poco más complicadas y muchas especulaciones desde el punto de vista teológico, pero que también luego ya en el siglo XIX ese simbolismo se ha reinterpretado, ¿no? Y hay muchas, incluso sociedades secretas, que han utilizado esos obeliscos. Roma lo hizo en su época, en los siglos I, II, III, llevando muchos de esos obeliscos a Roma, y luego en Nueva York, en Londres, en Estambul, en Roma sobre todo, podemos ver muchos de esos obeliscos. Pero el significado ha cambiado totalmente, ya no es ese significado mágico religioso al que le daban los antiguos egipcios, sino que marca otras ideas, ¿no? Otros aspectos más talismánicos. Hombre, ¿no te parece contradictorio que en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, hay uno muy grande, justo hay un obelisco egipcio? O sea, no es un obelisco modernito, no, han cogido un obelisco pagano en el centro de la espiritualidad católica. ¿Esto es casual? ¿Esto obedece a alguna intencionalidad? Te pregunto. ¿Me preguntas? Pues yo creo que en muchas ocasiones podríamos decir, bueno, es ignorancia, ¿no? Ignorancia de la persona que lo puso allí, pero desde luego que no. Porque el pensamiento, el sentimiento, la fe, quizás la podemos maquillar con diferentes nombres: cristianismo, islam, judaísmo, etcétera, pero en realidad todas las ramas, todas las ramificaciones, estos perfiles diferentes nos llevan a la misma fuente, ¿no? Y quizá ese simbolismo mágico que hay alrededor del obelisco pues pueda tener, ¿no?, su referente en el catolicismo, y el Vaticano como sede del catolicismo podría estar un poco por ahí encaminado, ¿no? Antes lo decías, ¿no? La cruz ha sido un símbolo que podemos ver en infinidad de culturas, ¿no? La tradición cristiana se ha aprendido de ello, pero los antiguos egipcios también tenían sus símbolos y su significado con la cruz, y en otras religiones sucede lo mismo, ¿no? Al final, ¿qué palabra se utilizaba en jeroglífico para definir obelisco? ¿Tejen? Tejen. ¿Qué significa? Ahí me pillas en protección. Protección, claro. Sí, es verdad. Tejen, protección, claro. Es verdad. Sí. Yo te digo. Entonces, ves por dónde van los tiros, ¿no? Tiene ahí ese referente, claro. Hay amuletos pequeñitos de obeliscos hechos de fayenza, y efectivamente tejen. No recordaba yo Lo sabías, pero te lo recordaba. Por eso, porque es lo que te decía, o sea, nada es casual en esta vida, y menos cuando tú levantas un monumento de estas características. No estamos hablando de poner una piedrecita aquí, sí. No. Estamos hablando de algo que, en fin, que a Bernini, a Sixto V, en fin, a todo el mundo, sobre todo en el siglo XVI, le costó, Dios ayuda, a trasladar ese obelisco, que en su momento ya sabes que intentó traer, bueno, lo que lo trajo Nerón, pues, en fin, ya sabes, la fastuosidad de los emperadores romanos del momento, y luego se quiso trasladar hacia ese lugar. Hay hasta 13 obeliscos en Roma, ¿no? Tiene más casi que Egipto. Sí, claro. Es verdad que no todos son de la época del Antiguo Egipto, pero bueno, hay 13 obeliscos. Les interesaba el obelisco. Desde un punto de vista simbólico, que es muy importante tenerlo en cuenta, es una sismundi, es decir, conecta la tierra con el cielo. De hecho, los obeliscos se ponían normalmente en parejas. Tú lo sabes bien, ¿no? Tanto en Luxor, en Karnak, se ponían en parejas. La entrada de los templos. Claro. El obelisco estaba representando un poco a la divinidad solar, a Ra. Por lo tanto, ya has visto ahí la conexión cósmica que tiene. Y no deja de ser como una aguja, como una antena. Bueno, fíjate, en Londres la llaman la aguja de Cleopatra. Claro. Entonces, esa conexión con lo cósmico, con lo divino, con lo celestial, con la protección, es lo que se estaba buscando. Y claro, que antes fuera pagano, daba igual. Pero también estaba dedicado a un dios. O sea, ¿no? Cuando digo pagano no quiere decir que fuera ateo, que va, se creía en una divinidad. Luego se cristianiza, como se hizo con tantos y tantos ritos y tantas fiestas. Pero en el fondo lo que se está buscando con ese obelisco es esa conexión del cielo hacia la tierra, que es un poco lo que ocurre con los meteoritos. Cuando caían en algún lugar se pensaban que eran regalos de los dioses. Mensajes, y alrededor del meteorito se construía un altar, un santuario y, bueno, hasta una basílica. ¿Qué otra cosa es sino el pilar, por ejemplo, de Zaragoza? Es verdad que no es un meteorito, pero la leyenda dice que es la propia Virgen la que desciende en un pilar para aleccionar a Santiago, que estaba ahí el hombre alicaído en aquella época. Y justo en la piedra sirve de epicentro de Sismundi para construir lo que en principio fue una ermita y ahora es una basílica. Y esa sensación de protección, porque estás hablando de un elemento sagrado, es lo que hace que se convierta en un lugar de peregrinación.
algo parecido a la Kaaba, en la Meca. Es un meteorito con toda la implicación que eso conlleva. Y dices, pero bueno, esto es una creencia musulmana, sí, pero es que ese meteorito es anterior a que llegara Mahoma. Se habla de la época de Abraham. Y en mi página web, en nachoares.com, hay un artículo que yo publiqué hace relativamente pocos años, que tiene un título bastante ambiguo, que es Egipto sí era extraterrestre. Que a mucha gente lo leyó el titular pensando, joder, Nacho, aquí hablando de marcianos. No, no tiene nada que ver con eso, porque ellos construyeron su religión a partir de elementos extraterrestres, como los meteoritos. La forma piramidal, ¿sabes? Viene de seguramente pues de un meteorito que adquirió esa forma cónica por la fricción con la atmósfera, y al caer en tierra pues tenía esa forma cónica, como digo, y de ahí viene la forma piramidal, ¿no? ¿El Ben-Ben puede venir de ahí? Sí, totalmente. El Ben-Ben es lo que es el origen de ese primer regalo cósmico, ¿no? Hay un famosísimo, por ejemplo, pectoral de Tutankamón que está hecho con una piedra única, que realmente es piedra cristalizada de un meteorito que cayó hace millones de años en el desierto líbico en Egipto, y de ahí lo tomaron los egipcios como otro mensaje de los dioses, ¿no? El templo de Niuserre, por ejemplo, que está muy cerquita de Saqqara, al sur de Egipto, pues estamos hablando hace unos 2500 años, es donde aparece ese primer obelisco un poco más ancho, pero que está todo relacionado, ¿no? Con ese contacto entre la Tierra y lo extraterrestre, con ese sentido más ambiguo, ¿eh? Claro. No estamos hablando de marcianos. No, pero es extraterrestre literalmente. Absolutamente, literalmente, ¿no? Y es algo que ha marcado mucho tanto tradiciones de pensamiento religioso, filosófico, mágico, el juego, por ejemplo, de la cuerda hindú, ¿no? Que viene, es una leyenda urbana, no viene de la India, no tiene nada que ver, pero es la idea quizás más pragmática de buscar esa conexión entre lo terrenal y lo celeste, ¿no? Esa conexión, buscar un punto de encuentro. Los egipcios buscaban una aguja, un obelisco, y en la cultura india, bueno, pues aparece esa cuerda que de forma mágica asciende sola al cielo y por la que sube el niño y luego sube el mago, etcétera. Es quizás una manera mucho más burda de explicar ese anhelo de tener un ascensor, claro, si se me permite una expresión más frívola, una escalera hacia el cielo, como decía Zecharia Sitchin, para buscar, ¿no? esos orígenes sagrados en el firmamento, ¿no? Claro, mira lo que pasó en París. En París hubo una plaza, que la llamaba la Plaza de la Revolución, donde se producen la mayoría de las ejecuciones cuando estalla de lleno la Revolución Francesa. Esa plaza, con el tiempo, cambia de nombre. Es la Plaza de la Concordia. ¿Y qué colocan en el centro de la plaza donde antes había una guillotina? Un obelisco. ¿Ves cómo, interpretado así, leído así, todo adquiere otro significado? Yo recuerdo la primera vez que llevé a María, mi novia, a París, le dije, cierra los ojos. Entramos en la Plaza de la Concordia y le dije, ábrelos. Era un día fantástico de invierno, pero un cielo azul espléndido, y se emocionó, se puso a llorar porque veía el obelisco y al fondo la Torre Eiffel. Fíjate, qué escena. 200 años después de la crucifixión de Jesús, eran pequeños los grupos que se llamaban cristianos por todo el imperio y en la misma Roma. No eran muchos en total, tal vez unos 200.000 en un imperio de 50 millones, y había distintos tipos de cristianismo. Esta lápida representa bien ese cristianismo, y la palabra clave está escrita en griego, es ichthys, y significa pez. Pero no solo eso, pues las letras de esa palabra se corresponden también con las iniciales de un famoso lema cristiano: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. La maravillosa e increíble Mary Bird, catedrática creo que es de la Universidad de Cambridge y una de las mejores divulgadoras del mundo romano en la actualidad, que en este documental Roma, un imperio sin límites, nos hablaba de esas conexiones que había entre los orígenes del cristianismo y de alguna forma también Jesús escribir mensajes ocultos, ¿no? A través de palabras, de términos que ayudaban a sacralizar no solamente lugares, sino también una religión, una forma de pensar y en definitiva esos anhelos, ¿no? Que
que justifican un poco lo que el propio título del libro, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos, que es tu último libro, buscan, ¿no? Esa idea de crear vínculos afectivos entre el ser humano y la realidad física que le rodea. Sí, no, sin ninguna duda. Cuando se diseñaba una ciudad, tanto antigua como moderna, se buscaban unos patrones astrológicos, geománticos, y por supuesto, si además los arquitectos estaban imbuidos en algún tipo de sociedad secreta, por ejemplo, o discreta, como podría ser la masonería, pues miel sobre hojuelas. Por ejemplo, Washington DF. ¿Qué ocurre en Washington Distrito Federal? Que se busca una forma de poner sobre la Tierra algo que ellos consideran que son arquetipos cósmicos, ¿no? No estamos hablando un poco de lo de las catedrales góticas y tal que definen en la Tierra la constelación de Virgo, no. Ellos lo que buscan es como una especie de diagrama simbólico y masónico que quede reflejado en la estructura terrestre. Así lo ha pensado desde Dan Brown hasta Enrique de Vicente, por ejemplo. Bueno, pues esos diseños de ciudades modernas, incluida Brasilia, por ejemplo, que te comentaba al principio, una ciudad que se crea en 1960 y que se crea gracias, entre otras cosas, a un sueño que tuvo San Juan Bosco, que nunca estuvo en Brasil, en el año 1883. Él sueña que en una cierta zona de Sudamérica hay, bueno, pues una prosperidad tremenda, incluso unas coordenadas geográficas que estarían entre los 15 y 20 grados de latitud sur. Y mira tú por dónde, con el tiempo, a través de una serie de concreciones geológicas, políticas, estratégicas, se piensa que ese es el lugar necesario. Hasta el punto de que ahora mismo Brasilia se ha dicho que es la gran ciudad del milenio, la gran ciudad de la esperanza, como decía Andrés Malgós, y donde, por ejemplo, hay 500 cultos distintos. Es como un epicentro de espiritualidad donde todo vale porque ya había sido diseñado antiguamente por un santo salesiano italiano que nada tenía que ver con Brasil, pero que sin embargo estaba señalando que ahí iba a haber algo importante. Bueno, pues eso con todo. En lugares que tanto tú como yo hemos estado, como puede ser en Croacia, en Ludbreg, como lo llamaban, el Centrum Mundi. Ellos pensaban que era el centro del mundo. Me pareció muy divertido. Curioso, y tenían sus razones. Sí, tenía sus razones. Hay con Santa Ludberga, en fin, un exorcismo que hace el diablo y le manda las antípodas. Luego y todo eso enriquece un poco la esencia humana. Hay mucha gente que es negacionista, menuda chorrada, menuda estupidez, menuda bobada. Pero a mí me parece que todo eso enriquece. No puedes estar negando y obstruyendo todas las formas de pensamiento y de creencia. Para mí totalmente. Es lo que te decía al principio. Si olvidamos esto, si lo dejamos de lado, si pensamos que son tonterías, es como decir, bueno, ¿qué pasa? Todos nuestros antepasados eran tontos, ¿no? Nosotros, como somos más materialistas, somos más descreídos, tenemos la razón. Estaríamos equivocados. O sea, el pensamiento mágico siempre ha estado ahí. Incluso ese folclore de información que se va generando a raíz de nuevas creencias o de nuevos mitos o de nuevas leyendas urbanas. Y entonces todo eso da identidad. Para ellos, los de Ludbreg, en Croacia, se consideraban el centro del mundo y te lo justificaban porque hubo un milagro eucarístico, porque la peste desapareció gracias a una serie de intervenciones celestiales. Cuando estuvimos en Malta, hay un lugar que es Mosta, que tiene una iglesia con una cúpula impresionante. En agosto de 1942 se refugian allí 300 personas, pues eso, porque estaban cayendo bombas y porque pensaban que era su último momento, y piensa que si se refugian en un lugar sagrado se van a proteger. Y mira tú por dónde una de esas bombas cae allí y no explota. Ellos entendieron perfectamente el significado. No ha explotado, esto es un milagro, por lo tanto, alguien nos ha protegido. Y esa bomba se conserva allí como una especie de reliquia, una copia de la bomba, para que vieras que en algún momento determinado Dios, la Virgen, el Santo que fuera, les protegió. ¿Cómo podemos eso decir que son chorradas, que eso no sirve de nada? Da igual que entremos o no entremos en las creencias de esa gente, pero sí tenemos que entrar en el respeto a esas creencias. Desde luego, es lo que te iba a comentar, respeto. Yo creo que es lo más importante de todo, porque si no, no avanzaríamos, no evolucionaríamos y no conoceríamos nuestro propio pasado, ni siquiera a nosotros mismos. Los que queráis descubrir la historia de esos lugares mágicos, de esos lugares sagrados, os recomiendo este libro que hemos recorrido de alguna forma a bola pluma en este cronovisor, Territorios Talismán, cuyo autor, Jesús Callejo, es también nuestro crononauta. Lo publica con La Esfera y, como digo, se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Jesús, como siempre, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás.
No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Entretanto, llegamos andando a un lugar en el que aquellas montañas entre las que marchábamos se abrían formando un extensísimo valle, enorme, muy llano y hermoso. Tras el valle apareció el Monte Santo de Dios, el Sinaí. Este sitio por donde se extienden las montañas está próximo al lugar en que están las memorias de la concupiscencia. Cuando llegamos pues a este sitio, aquellos santos guías que iban con nosotros nos advirtieron diciendo: es costumbre que al llegar aquí se haga oración tan pronto como se distinga en la distancia el monte de Dios, cosa que inmediatamente hicimos. Alma Naranjo interpretaba de manera brillante estas primeras líneas de uno de los viajes más fascinantes de la historia de la literatura de viajes, valga la redundancia, porque es un diario en primera persona escrito en el siglo IV, agárrate la fecha, en el siglo IV, por una mujer muy valiente, Egeria. En este nuevo bloque de Ser Historia vamos a hablar de mujeres que pasaron a la historia quizá por marcar una serie de pautas en su comportamiento que seguramente en el momento en el que ellas protagonizaron su existencia, cuando ellas vivieron, pues no fueron vistas quizá como grandes heroínas, sino que realmente fueron vistas como locas, como quizá en ocasiones, pues si se me permite la expresión, en algunas ocasiones marimachos, en el sentido de que ellas, al ser transgresoras de una realidad que poco a poco hemos ido olvidando y hemos ido solapando, pues por suerte ha quedado su legado, de tal manera que muchas de estas mujeres han escrito con letras de oro pasajes increíbles en la historia de la humanidad. Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, es el título del nuevo libro de nuestro invitado Javier Santamarta del Pozo. Javier, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muy buenas, muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué tal rodeado de tantas mujeres? Pues de maravilla, en fin, ¿qué puedo decir? O sea, vamos, ¿cuándo me he visto yo en otra parecida? ¿Quiénes son ellas? Pues ellas son tantas y tantas mujeres que en la historia de España sorprendentemente, han quedado un poco olvidadas y arrumbradas. Hombre, sí, han quedado también incluso los hombres, y con las mujeres ya sabemos que ha habido una visión muy androcéntrica de la historia, pues imaginemos lo que ha pasado pero con tantas mujeres en todos los campos, en escultura, en literatura, en arte, en ciencia. Y lo más sorprendente es que en el primer capítulo, un capítulo 0 realmente, que lo titulo Matria, hablo de la importancia que es la mujer para España. Yo creo que somos un país muy matriarcal y un país en donde además la mujer ha tenido mucho predicamento, mucha importancia, pese a todo, hoy en día incluso, y aún sabiendo la situación que vemos por los feminicidios y esas terribles noticias, sigue siendo España uno de los mejores países para ser mujer. Nos sorprende porque siempre tenemos esa especie de leyenda negra, pero en los demás países las cosas no han ido mucho mejor. O sea, cuando se dice, bueno, es que las mujeres en España, claro, hemos llegado al voto muy tarde. Pues ¿cómo llegamos muy tarde? Pero si además estuvimos en el momento dado en que las sufragistas estaban ahí empezando a reclamar los derechos, aquí también ya había mujeres españolas que iniciaron los debates, alguna de ellas sale en el libro, pero es que tuvimos el derecho al voto antes que en Francia, antes que en Italia. No hablemos ya que en Suiza, que lo han conseguido en los años 70, ¿no? O en otros países. No estamos tan atrasados como siempre en esa visión que la mujer ha tenido y ha tenido en España, digo, un papel creo que muy protagonista. Egeria, con el que comenzábamos este bloque contigo, Javier Santamarta, es para mí uno de esos ídolos, ¿no? De la historia. Para un viajero como tú, claro, estoy convencido. Claro. Y por desgracia el primer libro de su relato, que está dedicado a Egipto, porque esto en Egipto se ha perdido, ¿no? Pero bueno, yo la sigo desde hace muchísimos años. Es un personaje que descubrí relativamente tarde, ¿no? Hace unos 15 años o así, pero que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Porque realmente cuando leo su relato no pienso que es un hombre o una mujer, pienso que es el relato de una persona que ha tenido la suerte en el siglo IV de poder
deambular por Tierra Santa y por esos lugares, ¿no? Pero no tenía que ser sencillo hace pues casi 1500 años realizar este tipo de hazañas, ¿no? Porque la mujer estaba pues constreñida en lo decías, ¿no? En unas circunstancias sociales que no le permitían estas alegrías. Pero sin embargo, yo creo que también hay un componente de clase social que se olvida. Tampoco el hombre de una clase inferior podía permitirse. Viajar. Uh-huh. Cuando vemos o intentamos con el presentismo pensar que la mujer estaba mucho más constreñida de lo que podía estar, incluso en el Renacimiento o en la Edad Media, esto también nos ha llegado mucho por el siglo XIX, que el siglo XIX sí que fue muy represor en cuanto a relación a mujeres, esa época victoriana, pero es cuando surge la novela histórica, es cuando se da un planteamiento que nos hemos creído también que ha sido siempre tan así. Y aunque es verdad que la mujer ha estado siempre sojuzgada o dominada sobre la varonía, sobre el aspecto de la preeminencia sobre el hombre, sí, una mujer tenía tenía unas capacidades que nos podían sorprender, como la modernidad de esta mujer, de esta Egeria, que muchas la consideraban monja por aquello diciendo, bueno, si no tiene marido, pues tendrá monja. Pero también estas cosas absurdas del planteamiento de que, bueno, y se ha ido a los santos lugares, a un sitio pío, bueno, pues no, es una mujer, seguramente, por eso, una hispano-romana de la zona de Gallaecia, de lo que podemos entender de Galicia, del Bierzo, la zona de León, y que bueno, tras el encontronazo, vamos, pues, no sé aquello como fue, ¿no?, de Santa Elena, ¿no?, la madre de Constantino. Sí, se dice que precisamente el hecho de que ella pudiera moverse con tanta libertad seguramente llevaría algún tipo de salvoconducto, bien a través de Constantino o de Elena, la madre es muy posible, o sea, que está claro que era de alta estirpe, de alguna u otra manera. Luego se han fantaseado sobre si era monja, si incluso era familiar de Constantino de alguna manera. El caso es que tenía la capacidad de ir, pero con una modernidad porque se la ve y se la lee, y es verdad que es una pena que todavía no se haya encontrado, y yo estoy convencido que se va a encontrar. Es un vaticinio tonto, pero esos libros que faltan, ¿no?, del inicio del viaje y tal, se van a encontrar. O sea, mismo que se encontraron, si es que el problema es que aquí tenemos tanta y tanto guardado en tantos archivos que pero saldrá, estoy convencido. Y la literatura, vamos, es que incluso es una literata. Llega a decir, para no equivocarme, Ramón Menéndez Pidal, que Egeria había de colocarse con todo derecho como al frente de las escritoras españolas, como la primera escritora española, y es una escritora muy amena, muy cercana. O sea, lo que hablamos, no pienses en un hombre o una mujer, porque te está enseñando los sitios. Es la inventora del Lonely Planet, cuando todavía no se había estudiado, porque no es ninguna beaturrona. Cuando le están explicando las cosas de aquí... Muy descriptiva. Es muy descriptiva. Parece ser que también hizo, lo sabemos por claro, no nos ha llegado, pero que hizo dibujos. O sea, hizo un guardado en el campo, pero por la forma en cómo comentaba ciertas cosas, se veía diciendo, como veréis aquí, yo digo, ¿dónde está el aquí? Y es porque parece ser que hacía también, pues, con los estilos o con unos dibujos que nos han, desgraciadamente igual, se nos han perdido. No recuerdo mal, es en Italia en 1880 y pico cuando aparece el libro de ella, porque se había perdido. Pero lo que tú dices, Javier, tiene que haber en alguna biblioteca, estamos esperando, ¿no?, que aparezca un nuevo hallazgo relacionado con esta mujer, con Egeria, que yo siempre he pensado también que era de León, porque aquí en Ser Historia todos somos de León. Ana Caballero es de León, Jesús Callejo es de León, yo soy de León. Mis abuelos son de León. Tiene que ser todo de León aquí, ¿no? Y todos los programas sacamos León, siempre hablamos de León. Y Egeria es uno de esos personajes tan carismáticos, pero no fue la única, ¿no? En tu libro hablas de otras muchísimas más mujeres que quizá destacaron por hacer cosas de hombres, ¿no?, que en teoría no tendrían que destacar por ello. Claro, pero en un momento la mujer que quería no ser mujer, sino ser persona y realizarse como persona, pues quiso llevar a cabo, pues eso, como la Roldana, en un momento una de las escultoras más maravillosas del barroco, y Calderona. Bueno, la Calderona también en el tema de teatro. Tenemos, María de Zayas, es muy sorprendente. María de Zayas es una de las protagonistas de ellas, es una autora del Siglo de Oro, reconocida a un nivel, amiga de Lope de Vega, una ferviente admiradora de Cervantes. Sus obras están perfectamente accesibles en la Biblioteca Virtual Cervantes. ¿Por qué no conocemos de ella? Cuando incluso sus coetáneos no la consideran una mujer y tal. En fin, además vive con otra mujer. Hay una relación que lo sorprendente es que no tengamos, sabiendo y como tenemos aquí sí las obras,
qué fue de estas literatas? Y eran eso, estaban en el Parnaso y en el Olimpo de los grandes, en este Madrid maravilloso donde había tanta capacidad, y bueno, aparte que es una mujer también que viajó, que tuvo la posibilidad de andar de un lado para otro y con unas obras que también sorprenderían por la modernidad, porque no nos damos cuenta que los clásicos son mucho más modernos de lo que nos imaginamos. Sí, mencionabas la Roldana, que por desgracia, quizá de cómo va a haber hecho esto una mujer. Se atribuían sus obras escultóricas a varones, ¿no? Sí. Y ha quedado. Nosotros hemos dedicado en ocasiones varios bloques a la figura de esta escultora del barroco, que es realmente una de las más emblemáticas que podemos ver ahora al sur de la península. Pero claro, ha habido mujeres que incluso cuando querían dedicarse a las armas, la verdad que ha habido ejemplos muy diferentes, como el almirante Barreto, que fue la primera almirante de la historia, que parece ser que tenía una mujer completamente de armas tomar, pero muchas otras, pues como desde la monja Alférez o Ana Ulloa, la primera infante de marina, pues tuvieron que disfrazarse de hombre, o sea, pero también porque no se pensaba, nadie cómo una mujer se va a meter en la guerra, y eso que pues en España llevamos la mujer en las Fuerzas Armadas ya hace 30 años nada más. Y eso sí, entra en combate, que también es de los pocos ejércitos que lo entra. Pero cuando se descubría, lo sorprendente no es que todo el mundo puede empezar a pensar que la iban a lapidar, que le iban a considerar poco más o menos que bruja. No. La reconocían, le reconocían los ascensos, los grados, y entonces pues tenían el grado de sargento, de teniente, lo habían tenido, las pagas, podían llevar los uniformes, con lo cual había una mayor liberalidad de la que imaginamos. Lo que pasa que lo que era sorprendente era que una mujer quisiera dedicarse a eso. El rol de mujer, de madre, de esposa, era muy fuerte, es evidente. El vecino fuerte de Camellos dispara sobre una multitud de moros que se distinguen con los anteojos cerca de las ruinas de un pequeño poblado. Y entre los nopales vecinos se ve el fogonazo del tiro al salir. Pasa la bala silbando sobre nuestras cabezas y no la vemos hasta que una luz de relámpago nos anuncia que ha estallado en las lomas del Gurgú, y pocos segundos después se escucha el eco de la detonación. El 10 de septiembre de 1909, los lectores del periódico El Heraldo de Madrid pudieron leer esta información que desde Marruecos enviaba Carmen de Burgos. Era la primera vez que en España una mujer realizaba trabajos como cronista de guerra. Carmen de Burgos conocía bien el mundo de la prensa y también estaba acostumbrada a ir abriéndose camino por senderos hasta entonces inaccesibles a las mujeres. Escuchábamos a María Teresa Álvarez en uno de esos capítulos de una serie maravillosa de televisión española, Mujeres en la Historia, hablando de Carmen de Burgos, que firmaba sus crónicas como Colombine, una mujer a la que ya dedicamos aquí minutos en Ser Historia en la temporada pasada y que no deja de pasar de moda. Es una de las protagonistas también de este libro. Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, publicado por EDAF, cuyo autor, Javier Santamarta, nos acompaña aquí en Ser Historia. Javier, ¿tú crees que ha habido una suerte de leyenda negra alrededor de las mujeres que quizá no han sido tratadas, mejor dicho, han sido tratadas mejor de lo que nos hemos creído? ¿O tampoco es eso? No, tampoco es eso. Lo que pasa es que la vida luego, o los espacios que se dejan en hueco en la vida, intentamos rellenarlo y dar a lo mejor bueno, esto ha sido por tal cosa, o esto incluso no ha llegado esta mujer a tal cosa por ser mujer. Incluso es muy curioso porque lo encontré con relación a cuando estaba estudiando la figura de Ángela Ruiz Robles, la maestra de León, aunque luego hizo su vida en ella. Sí. Es curioso, cuando yo estaba leyendo al respecto sobre este inventario, decía, es que esto no funcionó porque era mujer. No funcionó porque no funcionó, pero no recordamos eso a Fidel Pajés, que estaba en el anterior libro, siempre tuvimos héroes, que fue nada más y nada menos que el inventor de la epidural. Si hemos dejado arrumbado a De la Cierva, a Isaac Peral, pues ¿cómo no vamos a dejar arrumbado? Bueno, eso sí, lo único que hizo fue pues lo que es el libro electrónico y casi la tableta. Yo casi más pienso que era más una tableta que un libro electrónico, y esta mujer en los años 40 hizo algo, pero no hay que ver solamente, dice, es que Carmen de Burgos, por ejemplo, no fue más porque no fue mujer, pero si es que Carmen de Burgos tuvo un éxito
tremendo. No se podía hacer más de lo que hizo ella, o sea, se metía... Fue una literata, porque además también tiene unos libros de viajes muy curiosos, se entrevistaba con las sufragistas cuando iba viajando, recogía todo, fue la primera periodista que cobra como periodista, o sea, la primera periodista profesional. Aquí hay una discusión sobre si fue o no la primera corresponsal de guerra. Yo digo que no, yo digo que fue más Sofía Casanova. Lo que pasa que es cierto que ella sí que estuvo en la guerra de África, pero también, en fin, hubo mujeres en la guerra carlista, y no por eso decimos que estaban como corresponsales, porque hay una literata que también lo fue, pero ella estuvo y en un principio ella iba para ver cómo estaba la situación de la Cruz Roja, de los heridos en Málaga, cruceó, y ella con ese espíritu muy ávido y muy intrépido se fue a primera línea de frente y vio lo que era esa situación, pero va mucho más allá, es una auténtica feminista. Hace unos artículos, utilizando la prensa como periodista profesional que era, en 1906, sobre el tema del divorcio. Crea debates, mueve a toda la intelectualidad española, primero con el tema del divorcio y luego posteriormente con el tema del derecho al voto. Y estamos en 1906. O sea que no estábamos tan lejos de los momentos dados del sufragismo más intenso en Europa, con lo cual realmente es de una modernidad absoluta. Que luego también lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando había mujeres que luchaban contra el voto femenino, que eso ya me parecía, porque decían que bueno, que estaba condicionado, ¿no?, por el aspecto más conservador de la familia, y que si el marido era conservador y ya iban a votar también a derechas, y que los curas que las encaminaban un poco ahí, lo cual era absurdo, porque era en el fondo reconocer que las mujeres son tontas. O sea, una mujer como Margarita Nelken dice, no, es que van a estar condicionadas por sus maridos y por los curas. ¿Está usted condicionada por los maridos y por los curas? Sí. O sea, deje usted que en todo caso, y bueno, ¿qué pasa? Que no habrá también hombres que no estén condicionados por los curas. Era a veces unos absurdos que sorprende, y la figura de Clara Campoamor, que fue la que movió todo el tema finalmente del derecho al voto, pues fue ninguneada por bueno, Azaña no la podía ver, Indalecio Prieto se ausenta de la votación para no tener que estar reflejado que vota en contra. Hay unas luchas tremendas, y son precisamente, curiosamente, las otras dos mujeres que hay, y aunque una más tarde, las que van a estar en contra absolutamente de otra mujer que está defendiendo algo tan elemental como el derecho al voto. La temporada pasada estuviste con nosotros, Javier Santamarta, hablando de tu libro Siempre tuvimos héroes, aunque en ese libro también hablabas de mujeres. Esto no es una continuación, mejor dicho, de aquel primer trabajo. Lo has focalizado solamente en mujeres, pero también porque había mucho campo, ¿no?, en el que sembrar, investigar y trabajar. En efecto, ¿no? Es que lo más curioso es que este libro iba a ser previo al de héroes. Yo empecé a escribir unas columnas de historia en Voz Populi hará como 6 años, en donde hablaba ya de Geria, porque a los que nos gusta la historia y buscar esos episodios más desconocidos, encontrábamos un filón en la historia de las mujeres, que además eso apenas habían tratado, desgraciadamente, y había tantas y tantas, porque es que es imposible. La base para hacer esta selección ha sido intentar ser lo más ecléctico posible, eso, que hubiera viajeras, catedráticas, doctoras, periodistas, reinas, plebeyas, de todo, o sea, gente del pueblo, para quien más o menos en esos 1500 años de historia que se trata, estuvieran todas de alguna manera reflejadas. Pero, claro, cuando estábamos con el de héroes, que aunque, insisto, había también mujeres, siempre parecía, claro, esto de los genéricos, ¿qué pasa? ¿Aquí en España no hay heroínas? Y, hombre, muchas. ¿Y por qué no se habla de las...? Pero, hombre, si estoy hablando de Carmen Angolotti, si estoy hablando... Lételo, petardo. Claro, si estoy hablando de la importancia de lo que tuvo también la reina Isabel, el testamento de Isabel la Católica, estoy hablando de Isabel Zendal, la protoenfermera de la historia con la expedición Balmis. ¿Pero querían ustedes uno de mujeres? Pues se hace uno de mujeres. Entonces ahora, claro, la mente dice, claro, ahora haces una de mujeres porque es lo que está de moda. Al final siempre te pilla el toro, da igual lo que uno haga. Pero yo estoy muy orgulloso, porque es cierto que para mí ha sido... Bueno, lo que más me ha costado ha sido eso, intentar decir una que sí, otra que no, pero ha sido interesantísimo, porque de verdad que bucear en este tipo de historias da para no un libro, da para muchos libros. De la expedición Balmis estuvimos la semana pasada hablando en el Cronovisor con nuestro amigo Jesús Callejo, y desde luego es una historia increíble, como todas las que han protagonizado las mujeres y hombres a lo largo de la historia. En este caso, sobre todo ellas, siempre estuvieron ellas. Galería Histórica de Hispanas Memorables, publicado por EDAF, cuyo autor Javier Santamarta del Pozo ha compartido con nosotros estos minutos aquí en Ser Historia. Javier, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, y espero que también los oyentes se animen a leer tantos y tantos episodios que hay ocultos en estas páginas.
Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y el sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Candela, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho. ¿Tu sección de libros sabes que está arrasando en la red? No. ¿No lo sabías? ¿No te lo ha dicho tu madre? Bueno, más o menos. Más o menos, un poco, ¿no? Porque tiene mucho éxito, porque a muchos de los que nos siguen les gustan los libros. Y que se lo cuentes tú, una niña, recuérdanos la edad que tienes. 10. 10, pues les llega mucho, les llega bastante. Y además la visión tan original que das de esos personajes de la historia acaba cautivando a muchos seguidores. Esta semana, ¿qué nos propones, Candela? Pues, Nacho, ¿a ti te gusta pintar? ¿Se te da bien dibujar? A mí me encanta dibujar y pintar, las dos cosas. Pues este libro lo tienes que tener en casa. Se titula No son dibujos, es arte, dibujo y pintura para niños. Anda, pero qué curioso. Y tiene aquí, en la portada, lo publica Parramón. En la portada vienen varios dibujos infantiles. Imagino que será un poco una manera de interpretar el mundo del arte, ¿no? A través de dibujos y cómo hacer pequeños artistas. ¿A ti te gusta dibujar? Bueno, sí. 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 Bueno. Te enseña a pintar el cuerpo humano. Ajá. Entonces hay diferentes tipos, con puntillismo, carboncillo y... Las mismas técnicas que han utilizado grandes artistas a lo largo de los tiempos, ¿no? Como sí. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Eso es solo en el Renacimiento, ¿no? Pero vemos que las técnicas, al fin y al cabo, para dibujar es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. No ha cambiado nada. ¿Y por qué no te animas tú a dibujar? Sí, ya no me he leído todos los capítulos, pero he hecho un dibujo tuyo, más o menos. Bueno. Un retrato. Esto lo vamos a poner en las redes sociales. Creo que me has puesto más pelo del que tengo en realidad. Pero aquí estoy yo con mi camiseta flamante de pirámides, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Con mis gafas y me has puesto un poco serio. No tan serio. Muchísimas gracias, Candela. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es la segunda propuesta esta semana que nos traes? ¿Cuál es tu tema favorito? Egipto. Pues este libro es que si no lo tienes te mato. Pues creo que no lo tengo. Cuéntanos, ¿cuál es? Se titula Egipto, lo ha publicado la editorial Parramón y pertenece a la colección Grandes Civilizaciones. Aparte de Egipto también hay uno de Roma, hay de Grecia y de muchas otras más ciudades. Mira, y además hay una cosa en la portada que lo destacan. Sí, una app de realidad aumentada. Una aplicación de realidad aumentada. ¿Tú la has utilizado alguna vez? No. Pues te lo recomiendo. Seguro que aquí en el libro vienen muchas de ellas. Es a través del teléfono móvil, consigues escanear una pieza, lo colocas y parece que la tienes en la mano. Lo ves a través del teléfono móvil y parece que la tienes en la mano al tamaño que quieras. ¿Y de qué más nos habla este libro? Bueno, de la cultura egipcia, ¿no? Sí, es como una enciclopedia, pero para niños. Y además es más divertido porque con la app de realidad aumentada, entonces se ve, los dibujos se ven como en 3D. Bueno, pues... Muy interesante, ¿no? Además, como siempre, es una especie de utilizar lo que es las nuevas tecnologías para intentar conocer el pasado. Porque cuando yo tenía tu edad, no había tantos elementos técnicos. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años solamente había libros, algunos libros de dibujos, pero muy pocos para niños. No hay la oferta que hay ahora, como Grandes Civilizaciones Egipto, de la editorial Parramón. Y eran, pues estaban adaptados a la época, ¿no? Y adaptando precisamente esa didáctica al siglo XXI, pues lo curioso es que nos ofrece el mismo contenido de siempre, pero te gustan, ¿no? Estos dibujos, estas recreaciones del interior de las tumbas, los papiros. ¿Qué es lo que más te gusta de Egipto? No sé, es no muy... Hay muchas cosas, ¿no?, en las que fijarse. Sí.
aquí la reconstrucción de cómo era la tumba de Tutankamón, la máscara, todo con dibujos, ¿no? La verdad es que es bastante interesante. Muy bien, Candela. ¿Te los has leído los dos o estás a medias con ello? A medias. Porque a ti te gusta mucho leer, ¿no? Sí. Te apasiona la lectura. Como a muchos de los que te siguen, Candela, muchísimas gracias. Los libros de Candela. Muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. Continuamos en Ser Historia y en los próximos minutos vamos a intentar alejarnos de la Tierra, de nuestro planeta azul. Vamos a inmiscuirnos en las entrañas del espacio para acercarnos a Marte. Y esto es lo que vamos a escuchar. Escuchamos de fondo El viento marciano, una grabación de la NASA que hizo pública hace relativamente pocas semanas y que nos acerca un poco a la realidad del planeta rojo que durante miles de años ha fascinado al ser humano, pues de prácticamente los inicios de la historia, ¿no? El ser humano siempre se ha maravillado por lo que tenía a su alrededor, en su entorno más cercano, pero también lo que tenía por encima, más allá de su cabeza y sobre todo de una forma muchísimo más lejana, en un lugar insondable, como decía yo en la entradilla, y que él interpretó como el espacio, el escenario, el lugar en donde podían vivir toda serie de mitos, de dioses y de alguna forma el respaldo a muchas de las creencias que ellos tenían en su día a día. José Francisco Sanz, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado. José Francisco Sanz Requena, Fran, para los amigos, nos atiende desde Radio Valladolid. Él es profesor de Física y Climatología en la Universidad Miguel de Cervantes y tiene los lunes en Radio Valladolid una sección estupendísima con mi buen amigo Carlos Flores. La ciencia es el nuevo rock and roll. Y José Francisco, tú has estado en otras ocasiones con nosotros hablando precisamente, ¿no?, de la historia de la astronomía, de la historia de la astrofísica, y queríamos hablar contigo sobre el planeta rojo, Marte, y la idea quizá que ha calado tantísimo, ¿no?, a lo largo de milenios en el ser humano. ¿Por qué nos fascina tanto Marte? Pues nos fascina tanto porque su observación ha dado lugar a un cambio sobre nuestra situación en el universo, ha dado lugar a una nueva ciencia, ha sido un elemento muy importante respecto de cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico del hombre, y aunque nos parezca un poco extraño, pues eso, fruto de esa observación al cabo de los años, ha ido dando lugar precisamente un poco a la ciencia que tenemos hoy en día. Por eso es tan importante la observación de Marte. En un principio nos fascinaba por ese mito, ¿no? Hay muchas culturas del mundo antiguo que lo relacionaban con divinidades, con personajes de carne y hueso que estaban un poco en ese panteón de las viejas culturas que han sembrado de misterios y de leyendas el planeta Tierra, nuestro planeta azul, y sin embargo ahora se ha convertido en algo, me atrevería a decir que mucho más accesible, ¿no? Con toda la lejanía, ahora nos dirás a qué distancia está de la Tierra, pero el hecho de que podamos mandar pequeños robots, sondas para investigar, para hacer fotografías, para enviar sonidos, como escuchábamos ahora este viento marciano enviado por la NASA, lo convierte en algo mucho más accesible, ¿no? Sí, fíjate que desde los años 60 aproximadamente hemos enviado sondas espaciales no tripuladas, evidentemente. Algunas pues no ha llegado a buen puerto, porque fíjate, desde esa época se han lanzado
ha habido 43 misiones a Marte, y de esas 43 misiones ha habido 25 fracasos, es decir, son más fracasos que éxitos. Pero sí que es verdad que es un planeta que se lleva enviando misiones espaciales desde hace ya mucho tiempo. Tal es así que actualmente hay una serie de rovers que están sobre la superficie de Marte, pues analizando un poco lo que es tanto la atmósfera como la geología del planeta. Precisamente hasta hace bien poco pues ha salido la noticia de que el rover Opportunity pues ha dejado de funcionar. Hace 8 meses que la NASA perdió contacto con este rover y bueno, pues ya lo ha dejado por imposible. Pero bueno, aún así tenemos otros que están todavía rondando por ahí, que bueno, nos están dando una ciencia realmente muy interesante. El otro día vi muy emocionado el vídeo precisamente de esta desconexión, ¿no?, con el Opportunity, que al parecer, bueno, pues ha perdido la batería, ¿no?, o ya no tenía más batería, o había una historia bastante curiosa, y había un mensaje casi subliminal, yo no sé si era del youtuber o de la NASA o de quien fuera, que decía que, bueno, que se despedía porque ya no tenía batería, pero que seguramente en un futuro nos volveríamos a ver in situ y en un lugar donde podríamos incluso plantar y hacer crecer manzanos, ¿no? Me parecía un mensaje tan hermoso de exploración espacial, porque siempre lo hemos comentado muchas veces en nuestro programa, ¿no? El hecho de que nos hemos obsesionado quizá a lo largo de los siglos, bueno, precedentes a nuestro presente, ¿no? El hecho de explorar África, Asia, América, los otros continentes, y realmente ahora esa exploración va un poco más allá, ¿no?, de nuestra atmósfera, y intentar buscar soluciones y espacios más abiertos en otros planetas. Sí, bueno, una de las cosas que se pretende cara al futuro es un poco transformar, ¿no?, lo que es Marte, e intentar hacerlo habitable. Para ello, pues evidentemente se tiene que conseguir pues una atmósfera apropiada para que haya posibilidad de que la vida pues florezca sobre la superficie del planeta. Hay que pensar que Marte, precisamente el rover Opportunity nos ha dado esa información tan valiosa. Hace ya unos miles de años pues estuvo pues digamos la mitad del planeta sumergido por agua, la otra mitad era continente, y bueno, por diferentes motivos, fundamentalmente la acción del viento solar, pues ha ido modificando la atmósfera del planeta, y ahora mismo pues es prácticamente imposible que exista agua sobre la superficie. Pero sí que ha habido una época en la que en su día pues hubo agua, y por qué no, pues probablemente hubo vida. Lo que pasa es que bueno, ahora estamos intentando buscar precisamente vestigios de esa vida desde el punto de vista microscópico, no vida tal y como no marcianos. Sí, lo que te iba a decir, ¿no? Que claro, la ciencia va avanzando muchísimo, y lo que tú comentabas ahora, ¿no?, los nuevos descubrimientos permiten intuir, ¿no?, que hace miles de años o millones de años ahí pudiera haber vida microscópica, no vida tal y como la entendemos en la actualidad, con plantas, con animales, con seres humanos o humanoides, como queremos describirlo. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, ya sabes que a mí me apasiona todo el tema de los ovnis, de la ufología, de los misterios, yo recuerdo que veía documentales en televisión no voy a decir nombres porque muchos de ellos siguen vivos, de científicos españoles muy sesudos que negaban el negacionismo absoluto, que nunca había habido vida en otros planetas, y ahora pues parece que la ciencia sigue avanzando, y muchos de esos testimonios pues se empiezan a diluir, ¿no?, con los nuevos descubrimientos. Es cierto que no es una vida tal y como podemos esperar o entender como la de la Tierra, pero desde luego que algo hay, y abre puertas a una realidad y a un futuro increíble. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces pensamos que nuestro sistema solar es algo estático, y no es así. Nuestro sistema solar, los planetas que actualmente tenemos, la posición que ocupan no ha sido así siempre. Ahora pues tenemos la Tierra, que está en una región respecto de nuestra estrella, respecto del Sol, que es lo que llamamos la región de habitabilidad, una región donde, debido precisamente al tipo de estrella que es el Sol, que es una enana amarilla,
superestrella y a la distancia que tiene la Tierra respecto del Sol, pues hace que exista agua en la superficie del planeta en su punto triple, es decir, en los 3 estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, y eso es algo muy importante para la vida. Pero la Tierra no siempre ha estado en esa posición, Marte tampoco ha estado siempre en esa posición. Eso quiere decir que hace ya miles de millones de años, pues Marte ocupó esa posición que ahora ocupa la Tierra en esa región de habitabilidad y, ¿por qué no?, la vida se pudo dar precisamente sobre la superficie del planeta. Entonces, bueno, claro, es lo que decías tú, ¿no? A medida que ha ido avanzando la ciencia, pues hemos ido aprendiendo un montón de cosas respecto de nuestro universo y, bueno, esa idea de que solamente existía vida en la Tierra, pues digamos que hay que irla abandonando. Sí que es verdad que dentro de nuestro sistema solar, hoy por hoy, el único sitio donde existe vida es la Tierra. Pero fíjate, ahora mismo se están preparando misiones espaciales a algunas lunas heladas de Júpiter y de Saturno, donde se piensa que debajo de esa capa de hielo pues existe un océano de agua salada y probablemente en el interior de ese océano de agua salada pues seamos capaces de encontrar vida. Es decir, tenemos que ir abriendo un poco nuestra cabeza y ir eliminando esas visiones sesudas que hablabas tú, ¿no? De que, bueno, no somos el centro del universo, ni muchísimo menos. Esta es la emoción que se sentía en esos estudios centrales, podríamos definirlos así, de la NASA, cuando la Opportunity llegó a la superficie de Marte y empezó a enviar fotografías, empezó a enviar información sobre lo que había en el planeta rojo. José Francisco Sanz, ¿tú crees que en algún momento el ser humano podrá llegar a vivir ahí en Marte? Sí, yo estoy convencido de ello. Es cuestión de tiempo, es cuestión de nueva tecnología, es cuestión de ver cómo podemos viajar por el espacio. El problema es que, claro, viajar por el espacio es tremendamente complicado. Primero porque nosotros no viajamos en línea recta, como puede aparecer en las películas de ciencia ficción, sino que lo que hacemos es viajar a través de órbitas, aprovechando un poco la inercia que imprimen otros planetas a las naves espaciales. Segundo, porque claro, cuando nosotros los humanos nuestro cuerpo está hecho para soportar las condiciones que tenemos aquí en la Tierra. Cuando salimos al espacio exterior tenemos pues esa desprotección que tenemos aquí en la Tierra debido a la atmósfera terrestre. Estamos sometidos a un montón de radiaciones y sobrevivir a esas radiaciones es muy complicado. Entonces, los viajes por el espacio, por lo menos para las personas, es tremendamente complicado, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de investigación, es cuestión de ir avanzando poco a poco. De hecho, fíjate, parte de mi grupo de investigación está trabajando en la misión Mars 2020, que es una investigación en donde se va a mandar un nuevo rover que de alguna manera va a suplantar al Curiosity, que es un poco el hermano mayor del Opportunity, del que estamos hablando. Y una de las cosas que se va a investigar es precisamente las condiciones atmosféricas, y fruto de ese estudio lo que se va a sacar como consecuencia es ver de qué manera pues podemos mejorar los trajes espaciales para que cuando vayan humanos pues puedan vivir en esas condiciones tan extremas. Es decir, que yo creo que es cuestión de tiempo, Nacho. ¿Tú irías, Fran, allí a Marte? Con lo bonito que es la Tierra, con lo bonitas que son las pirámides. Pues ya te digo que sí. A lo mejor hay pirámides en Marte, ¿no? Como se dijo ahí eran las fotografías, ¿no? De los años 70 de la Viking, ¿no? Y esa famosa esfinge y tal. Y la cara de Marte. Sí. Bueno, es que la verdad es que esto de los marcianos, sabes que tiene mucho que ver precisamente con la historia de la observación, de Marte. Precisamente, fíjate, el primer científico que postula la vida en Marte es Huygens, que seguro que te suena. Sí. Entonces, yo normalmente de Huygens les hablo a los alumnos cuando tengo que explicar la cuestión de
el tratamiento ondulatorio de la luz, pero siempre les hago hincapié en la importancia que tuvo este hombre en el mundo de la astronomía y como consecuencia de todo eso, Huygens dijo, pues yo postulo que efectivamente en Marte tiene que haber vida. A partir de ahí aparecen científicos en la historia como es Schiaparelli, que habla de los famosos canali. No sé si has oído un poco hablar de este concepto. Mira, Schiaparelli... yo conozco a Schiaparelli, el egiptólogo que descubrió la tumba de Nefertari. Creo que no es el mismo. Pero creo que no es el mismo. Creo que no es el mismo. Quizás fuesen parientes próximos, no lo sé. Pero bueno, entonces este hombre, fruto de la observación, vio que había unas líneas de color negro que unían lo que llamamos los mares con la Tierra. Sigue la misma terminología que tenemos en la Luna. O sea, en la Luna los mares son las zonas oscuras y las tierras son las zonas claras. Esa misma terminología se utiliza en Marte. Entonces las zonas oscuras en Marte se pensaba que era agua y había unas líneas de color negro que unían precisamente esas zonas oscuras con esas zonas claras. Y entonces a esas líneas de color negro Schiaparelli les llamó los canali. Lo que pasa es que la traducción de canali, fíjate, es una traducción que puede ser un canal natural o un canal artificial. Entonces de ahí surge toda la historia de que en realidad esas líneas negras, esos canali, estaban hechos por no sé si llamarles humanos, estaban hechos por marcianos que lo que hacían era precisamente conectar estos mares con estas tierras. Más adelante Percival Lowell, un diplomático millonario, construye un observatorio en Flagstaff, muy cerca de Las Vegas, ahí en el desierto de Arizona, y con los telescopios que tenía precisamente en ese observatorio retoma precisamente esas ideas de Schiaparelli y habla precisamente de que Marte es un planeta que se está secando y los ingenieros marcianos están construyendo unos canales para llevar el agua del Polo Norte a la zona más seca, que era la zona ecuatorial. A partir de ahí ya sabes que tenemos después a H.G. Wells, Orson Welles con la Guerra de los Mundos, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta tradición de los marcianos, pues de que había vida en Marte, nos viene desde hace ya un montón de años, no es algo actual, ¿eh? Y desde luego que seguirá coleando, porque la historia de Marte, que hemos intentado redescubrir un poco contigo, ¿no, José Francisco Sanz Requena? Yo creo que nos acerca un poco a esos miedos que tenemos nosotros mismos y al mismo tiempo la necesidad de explorar y de expandirnos, ¿no? La Tierra se nos queda un poco pequeña y mucha gente tiene la idea, yo creo que muy acertada, de intentar seguir haciendo un poquito más de historia, en este caso fuera de nuestras fronteras terrestres. José Francisco Sanz, profesor de Física y Climatología en la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid, es colaborador también de Radio Valladolid en el Hoy por Hoy los lunes, junto con Carlos Flores en esa sección maravillosa, La ciencia es el nuevo rock and roll. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y aunque yo sé que esto es un programa de historia, sí que animo a todos los oyentes y escuchantes, que sé que tienes infinidad de ellos, a que se animen a leer de ciencia, a escuchar ciencia, porque la ciencia es tremendamente apasionante, la historia de la ciencia es, bueno, espectacular, el mundo de la astronomía, bueno, ¿qué te voy a contar yo, no? Y contada con tanta pasión como lo haces tú, desde luego que cunde muchísimo más. Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho, un abrazo. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Quién puede negar que la historia es aventura? Y así lo ha reflejado en muchas ocasiones el cine. Nuestra compañera María Belchi nos trae en su sección Cine e Historia, Historia y Cine, su reflexión sobre cómo el séptimo arte ha abordado el tema de la aventura.
Quien no ha crecido al ritmo de esta música y no ha confundido nunca a D'Artagnan con D'Artagnan, no ha nacido en los 80. Con esta serie de animación hispano-japonesa se acercaba al público infantil la obra de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, una fantástica novela de aventuras ambientada en la Francia de Luis XIII. La literatura de aventuras alcanzó gran profusión a mediados del siglo XIX y un siglo más tarde, en la década de los 50, se trasladarían a la gran pantalla. De las creaciones literarias de aventuras que dieron lugar a todo un nuevo género cinematográfico, hablaremos hoy en nuestra sección. Los espías están en todas partes. ¿Podríais ir a Inglaterra? ¿A Inglaterra? Nadie sabe que recurro a vos, solo la reina. La pobre reina. Pero, Constancia... Richelieu ha organizado un banquete para el día 1 con el solo objeto de que la reina exhiba sus nuevas joyas. Es una botonadura de 12 diamantes que el rey le regaló y tiene que lucirla. Pero está en Inglaterra. Ella se la dio a Buckingham. Richelieu lo ha descubierto y pretende que el rey se entere. La reina debe llevarla en el banquete o si no, solo quedan 9 días y no sé. La Orden de los Mosqueteros ha sido disuelta por el malvado Richelieu, truncando el sueño de alistarse del jovencísimo D'Artagnan. Se unirá a 3 mosqueteros de la vieja escuela con los que vivirá duelos y amoríos mientras trata de evitar que el cardenal se haga con el trono de Francia. En realidad yo tenía un amigo, un joven amigo de noble cuna que conoció a una mujer. Athos, por lo que más quieras, ¿te has olvidado de que servimos a la reina? Te estoy hablando de lo que son las mujeres. Cuéntaselo al viento, si es que este quiere oírte. ¿Te has olvidado de nuestro juramento, todos para uno y uno para todos? Maldito provinciano presuntuoso. El héroe. ¿Qué sabes tú de todo lo que no sea jugar con la espada? Te estaba hablando de mujeres. La novela de Dumas ya se había trasladado tiempo atrás a la gran pantalla, con la versión muda de Niblo del año 1921. Pero una de las adaptaciones más dignas de la obra sería la del año 1948 de George Sidney, que escuchábamos hace unos instantes. Versiones más actuales casi caricaturizan la figura de estos espadachines, donde los efectos especiales son los auténticos protagonistas. No lo sabes. El tesoro pirata, hombre. El oro de Flynn. Todo el mundo sabe dónde se hundió su barco, pero este debía de ser el único en saber dónde está el tesoro. Así que es eso lo que buscaba en el mapa del tesoro de la isla de Flynn. Latitud, longitud, la cruz marca donde se encuentra. Dinero es puertas. Eres afortunado, Hawkins, te prometo que lo repartiremos. Abandonamos ahora tierra firme para embarcarnos en un fantástico buque que nos llevará ni más ni menos que a la isla del tesoro del escocés Stevenson. Iremos con cuidado para no cruzarnos por el camino a los piratas de Emilio Salgari. Una entretenida película del año 1950 recrea las aventuras del pequeño Jim en busca del oro, siempre bajo la atenta mirada del capitán Long John Silver y su loro sobre el hombro. Era un hombre con una sola pierna. No, señor, pero tenía una cicatriz tremenda. Black Dog. Cuando aparece Black Dog, ten por seguro que el hombre de una sola pierna no anda lejos. Ron, Jim. Dame ron. No puedo, capitán. Se lo prometí al doctor Livesey. Al diablo con los médicos. Dame ron. Pero si hay que hablar de un genio de la novela de aventuras, ese es sin duda Julio Verne. A través de su pluma recorreremos tierra, mar y aire, empleando para ello los medios más asombrosos. Comenzaremos un particular recorrido de la mano de David Niven y Cantinflas en la vuelta al mundo en 80 días. Sí, el mundo es un sitio muy grande después de todo. Lo era hace 100 años, hoy ya no lo es. Se puede dar la vuelta al mundo en 3 meses. En menos, si hemos de ser precisos, en 80 días. Una vuelta completa alrededor del mundo en 80 días. Eso es lo que he dicho. La superficie de la Tierra se le queda pequeña al autor francés, que no duda en adentrarnos en sus profundidades, invitándonos en un viaje al centro de la Tierra. Aunque muchas películas posteriores han recreado el extraño paisaje interior de nuestro planeta, escuchamos a continuación el rancio regusto de la película de Henry Levin del año 1959. Sagnussem. Un momento. Sí, ¿no fue el que escribió La ciudad perdida de Atlantis? Eso fue en la primera fase de su carrera. Su verdadera fama se basa en el estudio de los volcanes. Este mensaje suyo ha llegado desde el interior de un volcán. Estuvo más de 100 años, según mis cálculos, dentro de un trozo de lava.
ignorado en una tienda de antigüedades hasta llegar a mis manos. Aquí tengo la traducción de lo que escribió. Me estoy muriendo, pero el trabajo de mi vida no debe perderse. Aquel que descienda por el cráter del Snæfellsjökull puede llegar al centro de la Tierra. Yo lo he hecho. Árni Sagnussen. Y de las profundidades de la Tierra nos refrescaremos en las profundidades del océano en 20.000 leguas de viaje submarino. Bajo el mando del capitán Nemo, a bordo del Nautilus, recorreremos el mundo abisal. Todos eran marineros, lo mismo que yo, y han sido asesinados por ese monstruo con el que usted intenta entablar amistad. Ned, cállate. No sé lo que usted habrá sentido, profesor, pero yo tengo la sensación de haber sido el cuchillo que acaba de asesinar a un amigo. Vayan a sus camarotes. Ya estoy más que harto de esto. Esta película del año 1954 tiene un precedente con la pionera obra de Stuart Patton, que en una fecha tan temprana como 1916 se atrevería a rodar las primeras imágenes submarinas de la historia del cine. Y nos vamos con la música a otra parte. Apenas unos segundos quedan para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en la Comunidad Canaria. Nosotros, como siempre, tenemos aún mucha historia que compartir y de disfrutar con todos ustedes. Damos paso a nuestros compañeros del Boletín de Informativos y a la vuelta seguimos aquí hasta las 3:30. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. El viaje de Bach a Egipto se hizo en el momento perfecto. Poco después de su llegada comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente y que él remarca en su autobiografía. Aún no llevaba muchas horas en el Cairo cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto y circulaban las historias más increíbles. Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa y en el Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el título de este reportaje de televisión, en donde se nos habla de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la arqueología egipcia y también más controvertidas y más polémicas, la figura de Wallis Budge. Él estuvo en el último tercio del siglo XIX en Egipto, trabajando, excavando, para muchos estuvo saqueando. Es el autor de decenas de libros que podríamos considerar de divulgación y que han llegado hasta nuestros días como un referente de esa egiptología primigenia del siglo XIX. Sin embargo, quizá uno de los mayores aportes de este egiptólogo, que luego a la postre se convirtió en director del Museo Británico de Londres, una importantísima institución relacionada con la arqueología, es pues la cesión, el llevar de Egipto a Londres uno de los papiros más increíbles de la historia del antiguo Egipto. Es el papiro Ani, el papiro del Libro de los Muertos, una magnífica copia de casi 26 metros de longitud, datado pues en la dinastía XIX, hacia el año 1300, grosso modo, antes de nuestra era, y que de una manera bastante completa describe en diferentes pasajes, en diferentes capítulos o fórmulas, el devenir que tenía que realizar el difunto en ese viaje trascendental al más allá hasta alcanzar el reino de Osiris. Daniel Díez, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Daniel Díez es editor de CM Editores Carten y está compartiendo mesa con nosotros porque él es el encargado de realizar la primera edición facsímil de este maravilloso Libro de los Muertos. Daniel, vosotros teníais un bagaje en CM Editores bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Sobre todo de facsímiles medievales, y cuando me escribes hace un par de años con este proyecto maravilloso de Papiro Ani, para vosotros también era algo novedoso, pero también dentro de ese marco de lo atractivo, ¿no?, que tiene la creación de facsímiles para el gran público, ¿no?
Pues sí, de hecho, desde el principio de nuestra andadura editorial tuvimos un poco entre ceja y ceja el poder hacer esta obra, ¿no? Lo que pasa que técnicamente era imposible hace 12, 15 años reproducir sobre un papiro auténtico, natural, y conseguir la calidad que ahora se puede conseguir. Y era un poco como una meta, un deseo, un anhelo, pero finalmente la tecnología pues se puso en nuestro camino. Más bien, mi socio, sobre todo, que es muy persistente para las cosas que le gustan, y él pues le encantaba este proyecto, pues encontró la manera, encontró la solución. Y bueno, pues obviamente nosotros siempre nos lanzamos a la piscina, ¿no? Aunque es, como tú dices, siempre nos hemos especializado más en temas medievales, pero no cabe duda de que es uno de los libros o textos más importantes de la historia de la humanidad. Hombre, los egipcios lo denominarían libros, ¿no? Pues esos rollitos que hacían en sus bibliotecas no tenían el concepto del libro con portada, contraportada, lomo, esa encuadernación, pero en sus bibliotecas, en esas casillas, iban insertando los rollos de papiro, como es en este caso. Y el papiro Ani, tú lo conoces bien, es quizá uno de esos referentes desde el punto de vista visual, ¿no? El libro de los muertos, lo recordemos, aparece pues a comienzos del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, hacia el 1550, 1600, grosso modo, antes de nuestra era, y es la primera vez que de una manera muy directa se describe por medio de dibujos el texto, que ya antes pues tenía otros antecedentes, ¿no? Como el libro de los ataúdes, de los sarcófagos, o los textos de las pirámides, y quizá lo convierte en un objeto muy atractivo, ¿no? Para vosotros como editores, y a la hora de realizar el facsímil, el hecho de que esas viñetas donde podemos ver a Ani, este escriba de la dinastía XIX, con su esposa, deambulando por esos pasajes tan mitológicos y tan fantásticos al mismo tiempo del más allá, es para un editor también es algo no solamente coleccionable, algo artísticamente hermoso, tiene todos los elementos para ser carne de facsímil, ¿no? Si se me permite la expresión. Sí, en realidad sí, porque a nosotros nos ha interesado siempre la conexión que existe, o que el ser humano ha buscado, entre el texto y la imagen. No es imprescindible para transmitir la información que haya imágenes. Con el texto, con la escritura, sería suficiente. Sin embargo, por alguna razón, a los seres humanos nos sigue interesando el acompañar los textos de imágenes visuales. El mensaje, el conocimiento, se transmite siempre mejor con una imagen, y si es hermosa, si además aporta un contenido artístico, mejor. Parece que en este caso concreto del papiro de Ani así fue, porque como bien sabemos, normalmente era al revés. En los huecos, digamos, que quedaban al escribir todo el texto es donde se acababa colocando pequeñas viñetas, o ninguna en algunos casos. Pero en este caso parece que fue al revés, que fueron primero las imágenes, maravillosas, por cierto, con unos colores que ahora acabamos de ver la maqueta con el equipo, y estaba todo el mundo pues contento, ¿no?, de ver todas estas imágenes. Y bueno, ellos primero pusieron estas imágenes y después en los huecos fue donde fueron colocando el texto. Yo creo que de ahí la extensión también de este papiro, esta longitud tan larga que antes comentabas, ¿no? Ahora, la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en todas ellas con el nombre Ser Historia, pueden ver un poco las fotografías que hemos realizado a este maravilloso facsímil. Es un facsímil, Daniel Díez, editor de CM Editores Cartem, que en nuestro país tiene muchos seguidores, el mundo del facsímil. Pues realmente España, curiosamente, es una potencia a nivel mundial dentro de este, entre comillas, micronicho editorial, que es la edición facsímil, es decir, una copia, una réplica perfecta de un original, bien sea un manuscrito, bien sea un libro de grabados, bien sea cartografía, o en este caso un papiro. Y sí que es cierto que hay muchos coleccionistas. Afortunadamente, yo digo que nuestros clientes son gente maravillosa, porque a veces esperan años hasta que podemos darles físicamente lo que le hemos prometido. Pero en otros países también hay mucho interés, ¿no? En nuestro entorno, principalmente Italia, Alemania, y bueno, en otros países también hay muchos coleccionistas que disfrutan. También hay instituciones que compran este tipo de obras para poder seguir investigando. Es lo que te iba a decir, porque no todo el mundo tiene acceso quizá a esos originales. Es cierto que hay mucho material ahora digitalizado, de acceso en Internet, pero siempre el contacto físico con el objeto, aunque sea un facsímil, aunque sea una pieza, tiene otro sentido, ¿no? Otro sentimiento también entre la persona que investiga y el objeto en sí, ¿no? Que puede acercar, ayudar, no solamente a conservar la pieza a posteriori para el futuro, sino también pues ese vínculo afectivo, ¿no?, que se crea entre el coleccionista, el investigador y el propio material, ¿no? Yo creo que muchas veces los que amamos los libros, los textos en general,
nos gusta tocar, ¿no? Es verdad que lo digital nos hace la vida más fácil y es fácil leer un texto en una pantalla, pero en este tipo de cosas hay otro factor añadido, ¿no? Que es algo casi pues emocional, ¿no? Que es, como tú comentabas, oler realmente, tocar, ¿no? Todos los sentidos que intervienen en el proceso, que yo creo que es lo que nos gusta a los que amamos este tipo de obras, que también, por otro lado, pues como tú bien señalabas, permiten que no solamente se disfruten, sino que además, cuando hay una exposición, por ejemplo, pues normalmente a veces se prestan los facsímiles en lugar de utilizar los originales, de manera que el original está, bueno, se preserva mejor, ¿no? Está a salvo de cualquier otra situación que pueda sobrevenir. Y a la hora de investigar, incluso, ¿no? Pues muchas veces a investigadores, si hay un facsímil de un determinado manuscrito, en este caso del papiro, se presta el facsímil para que el original se manipule lo menos posible. En este caso sabemos que está enmarcado además el original con un cristal y demás, es decir, que es de más difícil acceso, pero tener una réplica, una copia exacta, además en otros lugares, no solamente donde está el original, yo creo que va a permitir también que haya quizá otras visiones, una investigación posterior y que otras personas aporten su punto de vista, ¿no? Antes, cuando estábamos viendo la maqueta que habéis traído y que, como digo, lo podréis ver a través de nuestras redes sociales, yo conozco el papiro original que está en el Museo Británico en Londres, y la calidad de la reproducción es sorprendente, ¿no? No solamente la textura del papiro al tacto, sino también en los colores. Ese trabajo, imagino que es, lo decías antes, ¿no? Hace 10-15 años era muy difícil. Las técnicas modernas de trabajo permiten, ¿no? Pues han avanzado mucho en las tipografías, en los colores, en las imprentas, para poder realizar este tipo de trabajos. Era imposible, como tú bien señalas, hace unos años, porque, bueno, primero no existía una posibilidad real de imprimir sobre papiro natural. Segundo, dado que es un material vivo, una cosa orgánica y es irregular, pues no se podía imprimir en las máquinas normales de impresión. Y bueno, luego tenía unas características cromáticas que hacían que de nuevo las tintas normales pues no funcionaran, en este caso, para poder quedarse, ¿no? En la superficie. El papiro no chupaba. Exactamente, claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se han dado varias circunstancias positivas que nos han, estas casualidades, ¿no? que tiene la vida. Bueno, casualidades no, porque hay que buscar, ¿no? Las maneras de solucionar problemas. Primero, pues hemos conseguido pues suficiente papiro, que no es moco de pavo, porque son 72.000 papiros de ese formato que hemos tenido que traer desde Egipto, que no es fácil con las trabas burocráticas que hay. Después, pues conseguir una técnica de impresión que ahora existe, hace años no, que en lugar de, digamos, moverse el soporte y pasar por una serie de rodillos, sean los cabezales los que se desplazan con las tintas. Por otro lado, ahora hay tintas oxidativas en superficie que hace años no existían, que se han inventado para cosas muy determinadas, pero que permiten que efectivamente el papiro no tenga que absorber tanto, sino que antes de llegar ya la tinta se seque, de forma que queda perfectamente. Los colores, es cierto que hemos reforzado para conseguir la misma gama cromática que el original, porque los blancos son tan intensos, blancos que tienen 3.000 y pico años y siguen casi brillando, ¿no? E incluso los negros de los jeroglíficos hemos tenido que reforzarlos, pero hemos puesto mucho mimo. Luego lo estábamos comentando, que el original, el fondo, o sea, va cambiando, se va oscureciendo, posiblemente porque al estar enrollado tanto tiempo, pues por alguna razón unas partes se oscurecieron más que otras, ¿no? Y hemos tenido que respetar también eso, y es un trabajo también importante desde el punto de vista cromático. En 1250 a.C., durante la vida del escriba Ani, los conjuros del Libro de los Muertos tenían ya más de 1000 años de antigüedad. Sabemos por el registro histórico que Ani era escriba de un templo. Hoy podríamos considerarlo un contable. Sabemos que es un escriba real, encargado de cuadrar las cuentas de todas las ofertas hechas a los dioses. Los templos eran instituciones religiosas, pero también de gran importancia económica. Y él era el encargado de las ofrendas, pero también de los graneros del templo. La posición de Ani como escriba nos dice que formaba parte de un grupo educado dentro de la élite egipcia. Pero está claro que Ani debía de estar muy preocupado por su lugar en la otra vida. La eternidad solo se puede garantizar poseyendo un libro de los muertos.
Continuamos hablando con Daniel Díez, él es editor de CM Editores, Cartem, autor de este, bueno, quizá el alma mater, ¿no?, de este proyecto, más que autor de este facsímil, el libro de los muertos, el papiro Ani. Le tengo que agradecer también que contara conmigo, junto con Sahih Hawass, para realizar ese libro más mundano, más tradicional, que acompaña al facsímil, en donde comentamos y realizamos una introducción histórica al significado del papiro, el entorno en el que apareció, el significado también del desarrollo más mitológico, religioso que hay en este documento, y todo ello pues acaba, ¿no?, como conclusión en este maravilloso facsímil, el libro de los muertos. Daniel, imagino que un proyecto de estas características no es sencillo, ¿no? Comentabas ahora los problemas burocráticos para traer el papiro desde Egipto, el proceso evolutivo, natural también, ¿no?, de las técnicas de impresión con las tintas, los cabezales que se mueven, que ya no es como la típica impresora que metes el folio y va saliendo por el otro lado, pero también imagino que desde el principio, ¿no?, tener una extraordinaria fotografía del material original es lo que ayuda también, ¿no?, a realizar al mínimo detalle un facsímil de estas características. Sí, igualmente hace unos años también hubiera sido muy difícil, porque la calidad de las fotografías ha experimentado un avance en la última década prácticamente, que se ha multiplicado por la resolución casi por 100, ¿no?, o incluso más, ¿no?, de lo que se podía conseguir con una cámara de fotos antes, con lo que tenemos ahora con escáneres digitales y demás, ¿no? Y eso también nos dio un problema, porque el Museo Británico tampoco estaba pues no era muy proclive a volver a fotografiar una obra maestra como esta. Tuvimos que insistir, y al final conseguimos que se volviera a fotografiar para tener la resolución y la calidad que nosotros necesitábamos para hacer un facsímil de estas características. Además, incluso a ellos les conviene, ¿no?, tener el material fotográfico. Recordemos que son casi 26 metros. Es cierto que hubo el problema, ¿no?, de Wallis Budge en un principio, cuando se llevó el papiro. No vamos a entrar en la polémica, se lo hizo legalmente o ilegalmente, cómo apareció, en qué contexto, porque la tumba de Ani, por ejemplo, pues está perdida, ¿no? Sucede algo parecido con las famosísimas pinturas de Nevamón, este personaje que aparece cazando en los marjales, que está también en el Museo Británico, y que no se sabe dónde está la tumba, ¿no? Se cree que está en Drabo el Naga, pero el lugar exacto pues está perdido, ¿no? Y quizás el contexto arqueológico en el que apareció el papiro, genera muchísima polémica, ¿no? Pero Wallis Budge lo que hizo fue cortar, ¿no?, las viñetas de ese papiro enorme de casi 26 metros que le dieron los traficantes de antigüedades en aquella época de 1888, que también, pues a la larga ha permitido conservarlo en parte. Es parte ya de la historia, no vamos a entrar a valorar, pero que en definitiva a vosotros os ha venido bien, ¿no? En realidad sí, porque yo creo que, no, como dices, no vamos a juzgarle, sí, ¿no? Claro. Ya no es propio. Pero sí es cierto que a la hora de manejarlo, algo tan largo, de esas dimensiones, a longitud, pues se maneja mejor en porciones de unos 60 por 40, que es aproximadamente en lo que él lo seccionó. Y a la hora de estudiarlo yo creo que también ha sido positivo, porque si hubiera habido que desenrollarlo cada vez, estos 20 y tantos metros, abrirlo, cerrarlo, pues sería negativo para la conservación del original. Pero bueno, a nosotros sí nos ha venido bien, porque de esa manera podemos entregarlo en una caja, en este caso de madera, donde se pueden uno detrás de otro observar y disfrutar de esos 37 fragmentos. Que son viñetas que imagino que cada una habrá tenido su propia historia, ¿no?, a la hora de hacer la impresión, a la hora de hacer el trabajo, al no ser una obra conjunta y a ser pues un montón de piecitas por separado que en su totalidad forman un todo, ¿no? Pero habrá habido planchas, habrá habido viñetas que habrán dado más problemas que otros, ¿no? Imagino, como en un trabajo de estas, al igual que sucede en un códice medieval, ¿no? También, supongo. Sí, a veces hay cosas que se atraviesan, sobre todo lo que hablábamos, ¿no?, que algunas tienen, evidentemente los colores que se dan a mano, bien sea en un códice medieval o en este caso en un papiro, claro, no son uniformes.
No es como abrir un bote de pintura y sabemos que es el Pantone no sé qué, sí, y ya está, ¿no? Como hacemos ahora, ¿no? Entonces, el claro... El Pantone es la referencia del color, el número de color. Cada color, lo digo por la gente que no lo sepa, cada color tiene un número. Y dependiendo de ese número, pues es un rojo más oscuro, más clarito, y eso depende un poco, ¿no? Los que hemos trabajado en editoriales lo conocemos un poco, ¿no? Claro, entonces en ese caso no era así porque son pigmentos naturales. Y de una página a la otra o de un fragmento al otro cambia. Y esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Lo que hablábamos antes de los blancos, son intensísimos, ¿no? Pero claro, dentro de que sean intensos hay variaciones. Entonces teníamos que observar eso y hacerlo lo más absolutamente aproximado al original que fuera posible. Y luego este asunto, ¿no? De, pues que también cada página es irregular porque tiene sus rotos, sus agujeros, y tuvimos que traer de hecho una máquina especial de Austria para hacer este silueteado, en este caso láser, ¿no? Pero bueno, es una maquinaria tecnológica muy interesante, porque antes esto había que hacerlo con troqueles, por lo que hablábamos de la tecnología. Para simular un roto o una esquina de algo, había que hacer un troquel y darle con una palanca prácticamente, uno a uno. Y ahora afortunadamente pues esto se puede hacer con un programa informático, y entonces pues siluetearlo con un láser, ir quemando, ir cortando exactamente donde está el agujero del original. Claro, previamente nosotros hemos tenido que dibujarlo, etcétera, etcétera, para que esto salga finalmente idéntico. Es verdad, como seguro muchos de los que nos están escuchando, Daniel, creen o piensan que cuando se hace una réplica exacta de una pieza siempre se deja una especie como de marquita o de evidencia para decir algún experto que lo vea diga, pues este no es el original. Es una buena reflexión. Hombre, en nuestro caso es evidente que van acompañados de un acta notarial que certifican que es una reproducción facsímil idéntica. En algunos casos hay autores que aún recientemente fallecieron que sus sucesores se obligan a poner por detrás que es una reproducción. Me acuerdo de otro facsímil que hicimos que es de General Pérez Villamil, que es la España artística y monumental, es del siglo XIX, y ahí tomamos una decisión de no reproducir una marca de agua que tenían los originales para evitar que alguien lo tomara como un original, porque era idéntico. Y se podía producir lo que tú comentas, ¿no? Que alguien intentara venderlo como un original cuando no lo era, ¿no? Y para evitar eso, en este caso es tan famoso que es imposible que alguien intente venderlo, porque todo el mundo conoce, o todo el mundo que está en este mundo sabe qué es el papiro de Ani, ¿no? Después de haberos metido en este proyecto, imagino que tendréis ya en la cabeza otros, ¿no? Para el futuro. ¿Vais a seguir haciendo en el mundo de la arqueología, en el mundo de la papirología, otros facsímiles, otros referentes para el futuro? Pues estamos valorando varios proyectos, aunque sí es cierto que intentamos en la medida de lo posible pues tener una variedad de temáticas, porque el objetivo al final en CM Editores, Cartem, es ofrecer una visión bastante amplia de lo que es el mundo del arte relacionado con el libro, ¿no? Es decir, esto que hablábamos al principio de la relación que existe entre el texto y la imagen desde el punto de vista artístico. Entonces, pues alternamos, ¿no? Obras más medievales con cosas renacentistas, incluso cosas modernas, porque lo próximo que haremos será algo del siglo XX, de un pintor muy famoso, un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y que pronto podremos hablar de ello también, pero siempre intentamos hacer cosas variadas. Pero desde luego la experiencia con el papiro está siendo de hecho muy satisfactoria, así que no descartamos seguir en esa línea, ¿no? Muy bien, aquí hemos estado compartiendo con Daniel Díez, editor de CM Editores Cartem, la historia de este papiro Ani, que no solamente cuando fue puesto por escrito en ese maravilloso papiro que hoy se conserva en el Museo Británico, pues hace casi 3.500 años comenzaba su vida, sino que todavía hoy, en pleno siglo XXI, con este nuevo facsímil, pues se puede añadir, ¿no? Nuevos perfiles, nuevas ramificaciones a la vida que tiene este maravilloso documento de la historia de Egipto, el libro de los muertos, el papiro de Ani. Daniel Díez, compañero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Hasta
Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. A lo largo de los próximos meses vamos a intentar seguir compartiendo con todos ustedes, compartiendo con todos vosotros nuestra pasión por la historia. Y queremos anunciar de nuevo una salida más de Ser Historia. En esta ocasión nos iremos a Huesca, a San Juan de la Peña. Allí estaremos el sábado 30 de marzo. Atención a nuestras redes sociales, en todas vamos a poner todos los datos necesarios para que podáis asistir a este programa especial de Ser Historia. Recordad, el 30 de marzo, sábado, en Huesca. Y también quiero adelantar una salida que para mí va a ser muy especial. La vamos a hacer en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Allí haremos el programa el viernes 17 de mayo. Queda muchísimo tiempo todavía, pero vamos, ya vamos anunciándolo para que marquéis en vuestra agenda particular las actividades que más os interesen, y si queréis participar en este programa, pues nosotros encantadísimos de recibiros en el Museo Arqueológico Nacional ese 17 de mayo, viernes. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.